Suscríbete a La Panterita. Número 1 en audiencia. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Cardinal AM 730 presentó. Buenos días, el saludo para todos. Comenzamos Cardinal Deportivo. Hola Fabio Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ariel? Un cordial saludo a toda la audiencia. Bien, lo último con respecto a Olimpia en su segundo día de entrenamiento, ya comenzó a trabajar Juan Espínola, lo que sería el cuarto fichaje del cuadro franqueado para esta temporada. Olimpia sigue buscando un lateral izquierdo para reforzar esa zona, donde solamente lo tiene a Iván Torres, aunque también en la temporada pasada jugó algunos partidos. Mateo Gamarra, cuando el técnico Cáceres quería una defensa más sólida o cuando estaba indispuesto. Iván Torres, que en los últimos 7, 8 años se ha adueñado de esa posición. Han pasado muchos laterales que vinieron en teoría a pelear el puesto a Torres, pero el Tito siempre se impuso a la postre. Estamos compartiendo a través de ABC TV también este inicio del Cardinal Deportivo, viendo también las imágenes del entrenamiento de Olimpia. La imagen en el primer día de trabajo es la mini reunión entre Julio César Cáceres, Bruera, Barreto y Ramón Martínez, los tres refuerzos que comenzaron desde el kilómetro cero con los trabajos del Olimpia. Así es que Olimpia sigue con las actividades. Vamos a tener los detalles con Johnny González también respecto a lo que se viene para Olimpia, porque ayer había tuiteado, Fabio, el presidente Miguel Cardona, insinuando de vuelta, dando indicio de alguna nueva presentación, como viene haciendo el presidente franqueado en los últimos tiempos, el que quiere gloria, los puntos suspensivos, pero no hubo ayer anuncio. Claro, quizás por el camino pudo enredarse, no digo para mal, sino que más bien por una cuestión de documentos y compañía. Entonces tuvieron que esperar oficialmente para poder anunciar a Juan Espínola. Creo que eso es lo que pasó, por eso hoy recién se presentó, porque Peta, el representante de Juan Espínola, el arquero, Hugo Peta, nos decía que el lunes ya debía presentarse, pero según una cuestión de papeleos hizo que se retrase un poquito y ya lo hizo esta mañana. Con esto entonces ya se confirma que Juan Espínola es el arquero de Olimpia. Se espera el quinto refuerzo, va a haber un sexto refuerzo, ¿por qué no? ¿Sabes que ayer Wilson, que tiene buena información, decía que quizás Olimpia pueda encontrar en el mercado, siempre y cuando sea algo que sume para el equipo, algo muy importante, que potencie todo, que pueda darse la posibilidad de tener un delantero más? No sé de qué características, no creo que sea como Bruera, pero otro delantero más, dentro de lo que significa este momento. Sí, y lo que dice Johnny también es cierto, que lo de Espínola estaba para darse hoy, ya lo anunciaba ayer, cuando estábamos en peligro de gol, acerca de esta situación. Era inminente, era una cuestión de horas nada más para que esto pueda ocurrir y que Espínola sea el segundo arquero a partir de ahora de Olimpia, ante la salida de Alfredo Aguilar. Y a nivel internacional sigue el funeral de Pelé, sí, ya en la última parte, porque ya se va dirigiendo al cementerio, donde van a descansar sus restos. Y lo que tiene que ver con Cristiano Ronaldo, todo un fenómeno en Arabia. Se está esperando el momento de la presentación, que va a ser en minutos más para nuestro país. Entonces estamos esperando ese momento también, porque ya se habla de que van a haber unas 25.000 personas en el estadio donde juega de local el Al Nasser en Arabia para la presentación de Cristiano Ronaldo, en el Marshall Park, donde va a ser la presentación. Ahí hubo que pagar. ¿Para ingresar? Claro. ¿Para ingresar? Se pagó. Ah, yo pensé que los petrodólares permitía todo tipo de ventaja. No sé. Me espera un ratito, Fabio Martín, sí, porque ya me indican que tenemos la imagen desde el Arsenio Orico, porque ayer habrá conferencia de prensa de parte de la gente de Nacional y ya está allí Juanma Figueiredo. Juan Martín, ¿cómo te va, Juanma? ¿Qué tal? Estamos en breve con Juan Martín. Repito, rueda de prensa en Nacional, donde se va a dar detalles de las nuevas incorporaciones. Muchísimos jugadores dejaron la institución, pero también a la par Nacional ha hecho gestiones como para Ahí está, renovar su plantel y volver a cubrir los cupos que dejaron los que se fueron. Juanma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días.
Ariel, ¿cómo te va? Buen día, saludo para todos, abrazo también para Fabio Martí, para todos los compañeros, por supuesto, aquí en Nacional, en las oficinas de la presidencia de la institución de Barrio Obrero, en minutos, tal vez en segundos, ya tendremos la presencia del señor Juan Carlos Galeano, Ariel Julián. Perdón, Johnny González, perdón. Johnny González, el que está informando desde Nacional. Sí, te noto un poco aceleradito, mi querido Ariel Julián. Involuntario. Muy metido en el personaje. No, involuntario, mi querido Johnny, vos sabés que es involuntario. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar allí, Johnny? ¿Qué va a pasar allí? ¿Presentación? ¿Quiénes hablarán? El presidente Juan Carlos Galeano estará en conferencia de prensa, seguramente respondiendo preguntas sobre el plantel, sobre este momento de la institución de Nacional, con lo que tiene que ver con los refuerzos, con las bajas. Por ejemplo, tenemos una lista oficial de los contratados en este momento en Nacional: Héctor Espínola, Carlos Rolón, Richard Cabrera, Cristian Ocampos, la presencia de Gustavo Aguilar, Enzo Trinidad, extremo argentino, 26 años, Francisco Báez, ex Envigado de Colombia, Oscar Brizuela, Juan Alfaro, Feliciano Brizuela, el Peta, que de esa manera deja Guaireña para vestir la camiseta de Nacional. Y las bajas: Rodolfo Rodríguez, Juan Franco, Miguel Jaquet, Wilson Ibarrola, Orlando Gaona Lugo, Rubén Ríos, Marcelo Palau, Danilo Santa Cruz, Rolando García Guerreño, Facundo Bruera, Bruno Cabrera y Sergio Fretes. 12 salidas o bajas y 10 contratados por ahora por Nacional. También seguramente van a anunciar la presencia de la marca que va a vestir a la academia en el año 2023. 10 bajas y ¿cuántos fichajes dijiste, Johnny? ¿O al revés? No, 12 bajas y 10 incorporaciones. Ya. O sea, todo un equipo se fue de Nacional, que es volver a comenzar todo de cero para Saravia. Claro, y aquí también es una buena oportunidad, porque va a estar el presidente, de hablar de los diferentes temas, ¿verdad?, que tienen que ver con Bruera y la operación, reconfirmar algo que creo que... ¿El monto? No solamente eso, sino que es Nacional el que vende su parte, ¿verdad? Que no salga con otra historia, porque está el otro porcentaje, ¿verdad? El otro tema: ¿por qué se le fue Rubén Darío Ríos? Sí. ¿Por qué no va a continuar Danilo Santa Cruz? ¿Qué pasó por el camino? Las molestias de por medio. Sergio Fretes se fue al Luqueño. Bueno, de hecho ya no contaban con él, por eso pasó a la reserva, porque no iba a firmar un contrato de extensión. Y después los otros temas también, ¿verdad? Porque me imagino que de alguna u otra manera inquieta la directiva de Libertad, que se habla en los diferentes medios, que los propios hinchas nacionalófilos hablan de esta situación en donde se fugaron todos los jugadores, una forma de decir, ¿verdad? Que no se enojen conmigo los directivos de Nacional, pero el pobre Pedro Saravia, y digo pobre en el sentido de que tiene que volver a rearmar su equipo, así como ilusionó en el clausura del año pasado, ver otra vez y reajustar las piezas, porque no va a ser fácil. Él ya tenía un equipo base, desde el arco, Kili Rojas. Esa es otra pregunta también: ¿qué va a pasar con Kili Rojas? ¿A dónde va a ir? Porque está para ser transferido. La columna vertebral con Jaquet y Rolando García Guerreño, una defensa que muy pocos goles recibió en el clausura, que anduvo muy bien. Ibarrola, que hizo un muy buen trabajo como lateral izquierdo. Ni qué decir el trabajo de Rubén Darío Ríos, que fue el motorcito de esa media cancha, más Danilo de Santa Cruz, Orlando Gaona Lugo, Bruera en el ataque, para diezmar a este equipo que se prepara para jugar la primera fase de la Copa Libertadores, nada más y nada menos. Un equipo paraguayo que va a ser el primero en arrancar a nivel internacional, enfrentando al Huancayo. El 7 de febrero. El 7 de febrero, exactamente. Y Cerro entra en acción el 21 de febrero. Sí, contra el Curicó Unido de unas Chile. Semanas después de visitante arranca Cerro para terminar en la nueva olla. La misma situación, la misma hoja de ruta de Nacional, es decir, juega de visitante en Huancayo y después, me imagino que en el Defensores del Chaco hará de local para la revancha, para ver si puede llegar a la segunda fase. Quiero aprovechar el momento de Johnny allí en el Arsenio Erico y consultar, ya que estamos también en duplex con ABC TV. Johnny, ¿algún título de Olimpia? ¿Lo último?
Sí, lo que decían Ariel al arrancar el programa, la presencia de Juan Espínola, nuevo arquero del Olimpia, se presentó esta mañana sin el anuncio oficial en las redes sociales. Suele ser requisito número 1, ser presentado en las redes sociales, presentado por el presidente Miguel Cardona y después a trabajar en campo de juego. Tal cosa no ocurrió con Juan Espínola, él se presentó esta mañana, empezó a trabajar, de hecho ya estaba por el país, simplemente necesitaba ciertos documentos que lo pueda habilitar para que también empezar a trabajar con el equipo de Julio César Cáceres. Y después el delantero, ese delantero que podría venir a sumar. Muchos están soñando con nombres importantes. Por ejemplo, algunos decían, Alexandre Pato, por ejemplo, se anunciaba su salida del equipo donde estuvo últimamente, es 10, que puede jugar como delantero, que puede jugar como centro delantero, en este caso, digo 10, como centro delantero en varios clubes, por ejemplo en el Milan, uno recuerda ese Pato que vestía la camiseta de la selección nacional, y por qué no soñar, ya que Olimpia en su momento lo tuvo a muy buenos delanteros, por qué no volver a soñar con un delantero como Alexandre Pato. Simplemente nombres que van tirando los aficionados del Olimpia, Ariel. O sea, no hay ni una fuente oficial que haya deslizado algún nombre. ¿Vos estás en condiciones, Johnny, para confirmar que sí, Olimpia definitivamente está en la búsqueda de otro delantero, o no llegaste a acceder a esa información? No te digo nombre, ¿verdad? Porque es difícil, pero sí llegaste a consultar que efectivamente Olimpia está detrás de otro delantero. El tema es Ariel, está como lateral por el sector izquierdo. Si aparece el lateral en condiciones, un lateral para la casa, uno que pueda sumar, no ser tan caro, podría llegar ese lateral por el sector izquierdo. No van a perder la cabeza buscando a ese defensor. Misma situación con el delantero. Si aparece un hombre, que de hecho seguramente ya tienen en carpeta, yo no puedo acceder a ningún nombre, será contratado o van a evaluar su contratación. No es algo prioritario. El futbolista que estuvo en carpeta desde el principio, Facundo Bruera, ya está. Entonces ya se cumplió con ese pedido especial de tener al centro delantero en el plantel. Entonces, si aparece otro, está en condiciones, no va a traer erogaciones importantes para la institución, entonces sí van a ir por él. No es prioridad a esta altura, pero puede llegar otro delantero. Muy bien. Estamos, ¿para qué hora? Para el mediodía, a las 12 está programada la rueda de prensa del presidente Galeano. Sí, la convocatoria 11:30, pero ya tenemos 11:42 y seguramente en minutos estará por aquí el señor Juan Carlos Galeano. Otra información también en Olimpia, Ariel, y estuve hablando con colegas de Chile, el caso de Brian Montenegro. Recordemos, Colo-Colo perdió a un delantero argentino en las últimas horas, Juan Martín Lucero. Es un centro delantero que apareció con un dinero y dijo, yo me voy. Pagó una cláusula, en realidad pagó un monto, se liberó del Colo-Colo y dejó ese puesto. Y van a venir por Olimpia, van a presentar una oferta por el futbolista Brian Montenegro. Veremos si finalmente Olimpia acepta negociar o definitivamente corta de raíz esta situación de poder transferir a Brian Montenegro. Bueno, un tema que va a salir como disparador. Johnny, ya comienzo contigo, aprovechando tu presencia en exteriores. ¿Vos crees que con estos refuerzos que llegaron de Olimpia puede hacer una gran Copa Libertadores de América? Sí, por supuesto, Ariel. Si con un grupo totalmente reducido hizo una buena Copa Libertadores de América, ¿por qué no? Luchar por clasificar a siguiente etapa de la Copa Libertadores, ganar a esta altura. Yo soy realista, piso tierra, digo, muy difícil que un equipo que no sea brasileño pueda ganar la Copa Libertadores, pero ¿por qué no? Hacer una buena campaña y en este caso seguir recaudando perfectamente con ¿Qué este sería grupo. buena campaña? Creo que le faltaría un futbolista más. Ajá. ¿Qué sería buena campaña? ¿Desde cuartos? Desde cuartos, sí. ¿Por qué no llegar a semifinal? Los brasileños están con toda la carga para esta Copa Libertadores de América, pero por lo menos cuartos, semifinal, me parece que con este grupo Olimpia perfectamente puede llegar. Bien, muy bien. Perfecto. Hay un tuit sobre... Sí, es un colega
argentino que nos envía Néstor Beltrán con respecto a lo que estaba diciendo Johnny sobre Alexandre Pato. Dice Nicolás Ludueña, una figura internacional en el fútbol argentino. Alexandre Pato, de último paso por el Orlando City, llegaría a Argentina para vestir los colores de Talleres. Ahí vemos justamente el Twitter. El representante forma parte del grupo económico que maneja a la T, el equipo de Córdoba, Talleres, y llegaría con el pase en su poder. Actualmente tiene 33 años Alexandre Pato, brasileño. ¿Es joven todavía? Sí, Es joven para la edad que se viene del por medio, digo, pero que se maneja en los últimos tiempos. Pero del Milan y esa llegada fulgurante y parecía que se quedaba en Europa mucho tiempo, se fue diluyendo. Sí. Se fue quedando. Es un jugador que tiene condiciones sin dudas, pero si estaba en Estados Unidos es porque, bueno, está bien, económicamente le puede ir bien, pero futbolísticamente a esta edad un brasileño puede estar en otra liga competitiva todavía, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ya volvemos con Johnny en breve para tener la rueda de prensa que va a ofrecer el presidente nacional de Galeano. ¿Cómo estará el hincha de Cerro, Fabio Martín? Porque en esta época en la que el hincha está ansioso, el hincha pues quiere refuerzo. Compra el diario y lo primero que, el fanático al menos, lo primero que busca va a la página deportiva o ve, bueno, claro, a esta altura y en estos tiempos modernos las redes sociales, ¿no? Revisa todo lo que hay. ¿Y qué va a decir el hincha de Cerro? Fíjate por ejemplo lo que hoy, si me muestran primera plana, justo te iba a decir eso, sí, acá. Y los fichajes. Todos los casilleros están prácticamente llenos de los diferentes clubes, ya sea para altas o bajas. Y en el caso de Cerro es el que está más vacío en cuanto a casillero se refiere, porque hay solamente dos nombres. En cuanto a alta, porque en baja el casillero está claro, bien claro, bien lleno también. Pero eso es lo que le interesa al hincha. Las bajas, bueno, va a mirar también, pero las altas pues es la que entusiasma. Claro, le digo al hincha de Cerro que en esta contratapa, en la página deportiva de ABC, se grafica, se ilustra las altas y bajas en los clubes. El gran trabajo de todos los compañeros. El trabajo de los compañeros de Mirandinha, de Miguel, todo el equipo. Vean, ahí. Allí están, ven los cuadritos. Allí, cuántos jugadores llegaron a Olimpia, cuántos se fueron, cuántos llegaron a Guaraní, cuántos se fueron. Detalle por detalle de los 12 clubes que van a participar. Ahí está, justo ahora muestra. Ahí giro. Ahí está. Ahí va a tener mejor. Y el primero de todos que uno puede ver. Cerro, ¿verdad? Ahí está. Léelo, Fabio. Se puede leer. Ahí están las altas. Sí. Fernando Fernández, que es un fichaje. Sí. Y el otro sería un retorno. Un retorno, no se puede decir fichaje, un retorno jugador del club. Wilder Viera, pero se va a sumar al plantel donde no estuvo el año pasado. Sí. Y ahí ven las bajas: Carlos Rolón, Williams Riveros, Rodrigo Popi Muñoz, que fue a Guaraní, Alfio Oviedo, que retornó a Libertad. Tenés lo de Fernando Velar, que se va a México, al Pachuca. Después Mateus, que se fue después de lo que había dicho, ¿no? Cuando terminaba el campeonato. Y Pablo Adorno, que rescindieron con él el contrato, ¿verdad? Pablo Adorno. Cierto. Y el hincha de Cerro después ve ahí las altas del Olimpia. Y para más, justo se mediatizó lo de Orlando Junior Barreto, que termina yendo a Olimpia. Y altas en Olimpia, Ramón Martínez, dice, técnico Cáceres, altas, Ramón Martínez, Orlando Junior Barreto, Facundo Bruera, Juan Ángel Espínola, Luis Mario Martínez, Elías Ayala, Delio Zárate, va a venir un lateral izquierdo. Y bueno, Olimpia sigue sumando. Y las bajas, Alfredo Aguilar, Vera, Candia, Recalde, entre otros. Digo, porque el año pasado también el hincha Olimpia con la sanción estuvo mirando por arriba de la muralla lo que sucedía en Barrio Obrero, Libertad, que movió muchísimo hace un año el mercado de fichaje. Y Cerro, que recordarán ustedes, lo trajo al goleador de las eliminatorias, claro, a Marcelo Moreno Martins, que movió a todos los medios porque transmitimos su, ¿cómo se llama? La ubicación de los aviones que sigue. Claro. Y ahora el hincha de Cerro ya sabe. Y ahora es al revés. No, ya sabe cuál es el mensaje de la directiva. Antes era el hincha de Olimpia que miró desde lejos, así con los brazos cruzados y supongo con algún ¿cómo llamarlo? ¿Cómo denominarlo? Cierta envidia que el tradicional rival estaba trayendo algo de la eliminatoria, trajo a este jugador que aseguró a Jan, que esto que lo otro, que venía de campeonar en aquel partido inolvidable contra Guaraní, y este año todo lo contrario. Cerro en el pleno silencio, solamente la llegada de Ferfer, y después el hincha de Cerro no puede abrir la página de ABC o escuchar un anuncio rimbombante que fulano de tal cierra con el equipo de Barrio Obrero. No hay ese tipo de título. Y sobre todo porque el mensaje del presidente fue muy claro.
el presidente Juan José Zapag dijo aquí en la mesa del Cardinal Deportivo la semana pasada que queremos un grupo comprometido. No tenemos los grandes nombres, decía él, no tenemos los grandes nombres, pero tenemos un grupo comprometido. Y a partir de ahí es donde van a proyectar el futuro azulgrana. Pero si vos me decís, ¿eso quería escuchar el hincha? No, claro que no. Un grupo comprometido puede tener todos, ¿verdad? Desde Ameliano, desde Tacuarí, pero lo dice desde el punto de vista del presidente de que no tienen fichajes rimbombantes, pero que sí tienen un grupo que va a estar unido por la lucha. Ya habla el presidente de Nacional Galeano. Sí, Johnny, contigo. Llamamos a esta conferencia para informar todo lo referente a nuestra institución y sobre el inicio de los trabajos que vamos a realizar para nuestra pretemporada. Quiero ceder la palabra acá a nuestro vicepresidente, el doctor Enrique Sánchez, para que exprese también todo lo referente a lo que es la institución. Muchas gracias, presidente. Bienvenido a todos, un placer estar con todos ustedes en contacto. Y bueno, hoy hacemos un lanzamiento oficial, sobre todo sobre nuestras actividades, sobre lo que va a ser el inicio de este torneo de apertura. Antes que nada, dar agradecimiento a todas las firmas que nos siguen acompañando, a las nuevas incorporaciones y por supuesto también a todos los que se fueron. Agradecimiento por todo el apoyo que nos brindaron, que fue fundamental para todo lo que significa los objetivos que persigue la institución. Hoy también anunciamos, vamos a hacer el lanzamiento oficial de la nueva marca que nos viste, Capa, en la temporada oficial, la temporada, y el lanzamiento se va a hacer el 12 de febrero, lanzamiento oficial de la camiseta de enero, pero evidentemente hoy queríamos ya anunciar un poco esto y ponernos a disposición de todos los medios de comunicación sobre lo que implica un poquitito todas las incorporaciones que hay, que seguro estarán también todos pendientes. Estuvo muy movido en los medios el tema de las contrataciones y descontrataciones, y quiero decirles algo que dijo el profe Pedro Saravia, que no encontré mejor manera de responder y me adelanto ante los entredichos que hubieron en toda la semana previa. Y la campaña nacional del año pasado fue una campaña tremendamente positiva, de alto nivel, de alta competencia, y una campaña que buscó incansablemente hasta el final 2 campeonatos. Y eso hace obviamente que todos los jugadores del plantel sean requeridos por todos los clubes, no solamente locales sino del exterior, y eso es lo que se dio. Y en esa tesitura también informar un poquitito las nuevas incorporaciones que tiene el plantel. También de eso se trata un poco esta conferencia de prensa, y citarle un poquitito para ponerles en contexto a todos los medios de comunicación y a todos los interesados. Las nuevas incorporaciones que tuvimos y que tenemos para este año empiezan con Héctor Espínola, arquero de Guaireña, que ustedes saben, un experimentado arquero de 31 años de edad. Carlos Rolón, defensor central, ex Cerro, edad de 30 años, experimentado también zaguero, inclusive citado mundialista, mejor dicho, seleccionado en varias oportunidades. Richard Cabrera, lateral derecho, ex Sol. Cristiano Campos, delantero, es Guaireña. Gustavo Aguilar, extremo por izquierda, el último club es el Flandria. Enzo Trinidad, extremo por izquierda. Francisco Báez, defensor central del Envigado de Colombia, edad de 31 años, ya conocido en los medios. Oscar Brizuela, defensor central, es Resistencia, estuvo el último torneo. Juan Fernando Alfaro, volante central, es Racing de Córdoba. Y Feliciano Brizuela, ex Guaireña. Sí, también decirles que tenemos todavía algunas incorporaciones que seguramente en la medida que en el transcurso de las siguientes horas vamos a ir anunciando. Obviamente están las incorporaciones ya listas, pero por razones obvias de contrato y de respeto y confidencialidad de las cláusulas pertinentes, una vez que estén firmadas las vamos a poner a conocimiento.
y de conocimiento, por supuesto, las bajas, quienes también yo personalmente con la comisión directiva, el profe ya lo hizo y Carlito también, darle las gracias por los servicios prestados en la institución. Dejaron en gran nivel su gran trabajo y su gran profesionalismo, y bueno, desearle también el éxito y la mejor de las situaciones para los torneos y los objetivos que para ellos se plantean también en este 2023. Ahora cedemos la palabra al profesor Pedro Sarabia. Sí, muy buenos días. Es digno de recibirle a todos los presentes acá en nuestra casa. Hay un solo objetivo, del equipo nacional, es la de tratar siempre de brindar lo mejor en cada jornada. Tenemos una obligación y un compromiso asumido, cuerpo técnico, comisión directiva y jugadores, saber de que nuevamente empieza una posibilidad, una esperanza para que cada jornada podamos realizarlo lo mejor para beneficio de la institución y nosotros mismos. Al gerente deportivo Carlos Bonet. Sí, antes que nada, también decirle, lo más importante, me olvidé también de anunciar, por supuesto, ya es obvio, el contrato oficial también con mi querido director técnico, Pedro Sarabia, que también obviamente va a estar al mando, así como el año pasado, de todo lo que significa el club y todos los objetivos que tenemos establecidos para perseguirlo este año. Gracias, profe Sarabia. Gracias por la confianza depositada nuevamente. Al gerente deportivo Carlos Bonet. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quería aclarar un par de cositas nada más. Ante los dichos, ¿verdad?, de la prensa en estos últimos tiempos, ¿verdad?, donde sacaban a relucir una fuga masiva, ¿verdad?, del Club Nacional. Nosotros estamos acostumbrados a eso cada año, así que los mismos jugadores que contratamos hace un año después, llegaron a la institución, ¿verdad? Así que a nosotros nos deja tranquilo por lo que se hizo y por lo que vendrá. También hemos tratado de arreglar lo mejor, o los mejores jugadores quizás que para nosotros nos parece, y lo que sería el agrado también del entrenador, y eso es bueno también, vemos con otros ojos, y bueno, proyectando ya, pensando en el futuro, tenemos nuevos desafíos, y somos conscientes y también sabemos que hay que tener un poco de paciencia en esto, porque prácticamente al margen de que se hayan ido jugadores, muchos fueron titulares, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces hay que tener paciencia, es un trabajo más para el entrenador, ¿verdad?, y de todos nosotros. Hay un desafío importante, varios torneos como les dije, y bueno, agradecer siempre por la predisposición también de todos ustedes. Muchas gracias. Ahora vamos a arrancar con la ronda de preguntas de los periodistas. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Presidente Galeano, vicepresidente doctor Enrique Sánchez, también para el profesor, gerente Carlos. Bueno, primeramente mi pregunta va para ambos. ¿Qué significa para el Club Nacional, para la institución, recibir nuevamente a esta marca importante que en el 2014, digo esto, hizo y vistió al Nacional en aquella histórica campaña para el club, jugando final de Copa Libertadores ante San Lorenzo, fue subcampeón? Uno se imagina que hay sentimientos encontrados. ¿Qué significa para el club nuevamente y por cuánto tiempo este vínculo nuevo? Bueno, muchas gracias, presidente. En primer lugar, la alegría es tal cual la describís, una alegría, en primer lugar, por la trayectoria y la marca internacional que está estipulada en lo que es CAPA, lo que significa a nivel sudamericano y a nivel mundial, una marca que nos vista, el prestigio que obviamente le da el Club Nacional a la institución, y obviamente que la institución también está a la altura de las circunstancias. El recuerdo de aquellas inmemorables fechas y aquellos inmemorables recuerdos históricos, mejor dicho, hacen obviamente que hoy la simbiosis nacional con CAPA sea auspiciosa de vuelta. Nos genera muchas expectativas, nos genera recuerdos y nos genera sobre todo las cosas el compromiso de llevar adelante. Muy bien, cerramos con ABC TV, ya se viene el servicio informativo, seguimos con ABC Cardinal. A traernos esos recuerdos, y por qué no soñar siempre en grande, que es lo que Nacional busca y lo que Nacional tiene. Profesor, antes que nada, buenas tardes. Ya mencionaba las bajas que Nacional presenta. De estas bajas importantes hay nombres interesantes que fueron titulares a lo largo del torneo clausura, donde Nacional estuvo a poco de
pelear y quedarse con el título del torneo de clausura. Llegaron jugadores importantes también, como está el grupo en esta semana, en esta tercera semana de temporada. Está conforme con lo que la comisión directiva está aceptando en cuanto al plantel. Y para Carlos se va la siguiente pregunta también. En cuanto a la logística, sabemos que el plantel se va a trasladar una vez que termine el almuerzo a Ciudad del Este. ¿Por cuánto tiempo se está trabajando para tener más jugadores o se van a quedar con lo que ya tiene Nacional? Bueno, realmente nosotros manifestamos y estamos muy conformes con lo resuelto. Todos estos jugadores que han tenido una mejora económica, considero que se debe a la labor que han hecho durante los últimos 6 meses. Con lo que refiere a lo que estamos trayendo conjuntamente, estamos hablando siempre, lo he dicho, con la comisión directiva, siempre un análisis de lo que realmente necesitamos, lo que creemos que nos pueden ayudar. Y bueno, saber de que hoy día no me puedo detener a pensar en la gente que se han ido, sí, meterme lleno en lo que refiere a que este equipo pueda, con el tiempo menos posible, llegar a funcionar de la manera que queremos todos. Buenas tardes, vicepresidente, presidente, profesor. No, te iba a comentar en cuanto a la logística. Nosotros estamos viajando a Ciudad del Este hoy, hasta el 11 de enero, es la vuelta, y está programado un partido amistoso también allá con la gente de General Caballero en los Juan de los Mayores. Así está previsto la pretemporada. Permiso. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Preguntar específicamente sobre el caso de Facundo Bruera. Se entiende que Olimpia pagó la rescisión, pero había un 50% que le correspondía a Nacional del pase. En este caso, si se da una posible transferencia en el futuro, ¿eso beneficiaría al Club Nacional? Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente, como vos estás hablando, Nacional de derecho el 50% de los derechos federativos y el 50% del pase en este caso. El Club Olimpia hizo lo que estaba establecido y estipulado en el contrato. De hecho, el jugador hoy pertenece al Club Olimpia y obviamente los derechos son hoy específicamente de esa dicha institución. Okay. Señores, buenas tardes, presidente, ¿cómo le va? Siguiendo con la pregunta del colega, uno ya a esta altura se tiene que acostumbrar al presidente a estas situaciones de pagar cláusula, de rescindir, en este caso de los clubes, de parte de los clubes y de los futbolistas. Nacional no quedó ni conforme con este acuerdo del futbolista o de su grupo. Exactamente, el hecho de venir y pagar esta cláusula. No, mira, realmente el fútbol es así. El fútbol profesional tiene estas movidas. Nosotros estamos muy contentos con el hecho de que los jugadores son profesionales. Aquí se respetó una cuestión contractual, aquí no hay una cuestión, acá no hay cuestiones personales que estén por encima de una cuestión contractual. Los jugadores tienen contrato, cumplen el contrato, si no cumplen el contrato hay decisiones. Las decisiones se cumplen, se pagan. En este caso se cumplieron todas las cláusulas que están establecidas en el contrato y uno sabe que los jugadores pueden finalmente no terminar el objetivo que se había planteado al inicio de una etapa contractual. Sí, también es importante entender que Nacional hizo y fue vital para el inicio de lo que es la carrera de Facundo Bruera. Hay que ser sinceros, nosotros como institución establecimos todo lo que significa la etapa previa, todo lo que es el scouting, todo lo que es buscar un jugador, como lo venimos haciendo siempre, darle todas las herramientas, ponerse a disposición del profesor y bueno, grandes responsables, esto también el cuerpo técnico que le dio la confianza y que él pueda desarrollar su capacidad, su talento, su habilidad. Y bueno, lastimosamente uno no se puede casar muchas veces con los jugadores, a muchos no les da de gustar. Ustedes saben que siempre una cuestión que se dice, no hay que reforzar nunca el equipo que se va a enfrentar. Eso es algo que a voces, un secreto a voces que nadie quiere decir, es una realidad. Pero mientras esté establecido, mientras sea sana la incorporación, estableciendo y respetando la cuestión contractual, no debería haber ningún problema. Y bueno, el fútbol es así. Y así como hoy se va, el día de mañana las puertas abiertas del club, las puertas del club están abiertas también para él. El fútbol es así, tiene esas cuestiones muchas veces sin sabores, pero que son absolutamente válidas.
Profesor Saravia, si bien el trabajo de un profesional, de un técnico, es armar un equipo, terminó un año fenomenal nacional, el hecho de tener varias salidas, lo incomoda, no digo que los que están llegando no sea del agrado del técnico, sino que tener un equipo, una alineación base, y de repente perder todo, o perder a la mayoría, ¿incomoda un poco? Realmente es parte del fútbol. Nosotros sabemos que existía la posibilidad de que algunos puedan pasar o tener la decisión de ir a otros equipos, porque la decisión siempre pasa por el jugador, y que la institución también están ajenas a las decisiones porque el jugador se decide. Yo vuelvo a decir, yo me tengo que reinventar, tengo que saber de que hay una obligación asumida. Me ha pasado en otros equipos y he salido ahí dos. No me asusta, no estoy molesto, y una necesidad de saber de que tengo que afrontar torneos importantes y bueno, tengo que armar el mejor equipo para cada jornada. Entonces, es algo lógico que jugar de local siempre le hace mejor al equipo. Ha sacado resultados importantes en la temporada pasada nacional jugando aquí en el Arsenal, pero le quiero hacer la siguiente pregunta a los directivos, vicepresidente, presidente. ¿Cómo están las obras? Aprovechando la conferencia de prensa, ¿están avanzadas? Nacional va a jugar la primera rueda, las primeras fechas aquí en el Arsenal. ¿Cómo viene esta situación? Bueno, esa es justamente, y te agradezco la pregunta, porque realmente en todo lo que fue el 2022 y dentro de todas las campañas que tuvo Nacional en los dos últimos torneos, que son de público conocimiento, tampoco descuidó justamente una obra de infraestructura que es icónica en el sentido de que dentro de la historia del Club Nacional ustedes saben lo que venimos trabajando y batallando para que esa pared detrás del arco de alguna vez por todas tendría que completarse. Fruto de muchos sacrificios, de una también obligación contractual con el supermercado Stock, que todos conocen, hizo posible que este año, Dios mediante, Nacional pueda disfrutar de su estadio completo. Una gradería para 1.500 personas que ya arrancaron, que ustedes al pasar hoy cuando vienen habrán visto que están montando la gradería con elementos de hormigón prefabricado, y seguramente las primeras fechas no las vamos a poder jugar aquí, pero sí seguramente al final de la apertura o a mediados de la apertura para no la fecha vamos a tener lista, vamos a inaugurar todos juntos seguramente lo que para Nacional significa un reconocimiento histórico a su trayectoria a nivel de infraestructura, y el sueño tan acariciado y largamente soñado por tantos dirigentes que pasaron por esta institución y por muchos hinchas, estoy hablando, no me equivoco al decir, por lo menos más de 70 años, hoy es una realidad. Estamos a la antesala de poder anunciar y poder inaugurar, y obviamente eso se hizo también parte de las negociaciones de esta comisión directiva el año pasado, así que fueron varios los flancos que tuvo la institución, y bueno, queremos seguir en esa misma senda, no solamente las mejoras a nivel de infraestructura, sino también los éxitos deportivos que son fundamentales para la historia de nuestra querida institución. Buenas tardes, profesor, vicepresidente, presidente, Carlos, también buenas tardes. ¿Habrá más incorporaciones para el plantel de los 10 que se sumaron en esta temporada? Y también preguntarle por Edgardo Sousa, ¿es de interés nacional ahora que está libre del interés nacional para reforzar el equipo? Sí, señor, es de interés nacional, eso no se puede ocultar. Lo hablé con el profe Pedro Saravia en el transcurso de la semana pasada, le pregunté sobre su opinión, fundamental es la opinión del director técnico, lo que podamos decir nosotros es una cuestión que está relegada al segundo lugar. Él me había comentado que sí, que un jugador de esa característica obviamente le va a ser muy importante para el esquema que el profe pretende armar. Y bueno, están avanzadas las negociaciones, muy avanzadas las negociaciones, y como dije al principio, no la podemos anunciar porque faltaría, digamos, la oficialización de la cuestión, digamos, contractual, pero él y otros también están en el interés del club, en el interés del profe sobre todas las cuestiones, así que seguramente en las siguientes horas vamos a tener también mayores noticias, información y oficialización sobre esa cuestión.
De esta manera finaliza la conferencia de prensa. Culmina la conferencia de prensa del presidente Juan Carlos Galeano, del vicepresidente Enrique, y también el técnico, hablamos, Enrique Sánchez, el técnico Pedro Sarabia y del gerente Carlos Bonet, aquí en la institución de la academia, y confirma la posibilidad muy pero muy importante, porcentaje muy importante para que pueda llegar a Nacional otra vez, en este caso Osusa, Edgardo Osusa. 2021 deja Nacional para ir al Olimpia, y para el inicio del 2023 está para retornar. Faltan detalles para que Osusa pueda volver a ser futbolista de Nacional. Muy bien, Johnny. Allí entonces la información completa respecto a la actualidad nacional. Rueda de prensa, habló Enrique Sánchez, habló también el presidente Galeano, el titular de la entidad Alba. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Ya seguimos 12 con 10 minutos. El emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, Ariel, y este es el momento en el que tenemos que dar la bienvenida a la familia de Base, porque en esta época de verano, muchos insectos, los mosquitos. Yo ya me anoto para el cloro. Claro, porque... Para el cloro, para la piscina. Base te va, sí, por supuesto, garantía de calidad. Sí, totalmente. Así que muchísimas gracias a la gente de Base. Le damos la bienvenida oficialmente, y está con nosotros. Forma parte también de la familia del Cardinal Deportivo y por supuesto de las transmisiones. Así que repelentes Base, protección garantizada con los repelentes Base, los insectos y sobre todo los mosquitos. Transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes Base. Disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes Base, protección garantizada para toda la familia. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos u pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, panchos u pizza, juega con todo. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos en los modelos seleccionados y empezá a disfrutar. Este verano no te quedes sin tu Kenton. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomer, respaldo total. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Ah, y date el gusto con los postres, pudding, flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Ponete al día con tu empeño y gana estos increíbles premios nuevos con Arcor Empeños. Un PlayStation 5, una TV de 50 pulgadas, un bicicooler, termos y mucho más. Participan todos los comprobantes de empeños nuevos o al día a la fecha del sorteo, que será el viernes 30 de diciembre. Para más info, visita nuestra página web www.arcor.com.py. Estamos retornando 12 con 13 minutos. Bueno, tenemos que decir, Fabio, que en lo relacionado a la actividad oficial del fútbol, nosotros vamos a tener, el 19 comienza todo, ¿no? De enero, porque Paraguay, el sub-20... Sí, el sudamericano sub-20 es como el que le da el puntapié inicial a la temporada para ver a nuestros chicos, ¿verdad? Sí. Al futuro, que vamos a tener después de una excelente participación en los Juegos Sudamericanos. Entonces, ahora estamos ya pensando en esto, más allá de estar en un grupo bastante complicado, difícil, pero hay una estructura, hay un equipo que ya viene trabajando hace bastante tiempo, sí, y que de alguna u otra manera puede ilusionar desde el punto de vista de tener un equipo que pueda hacer bien las cosas. Porque recordemos... Tengo el efecto, Fabio Martín. Sí. Nosotros caímos en el grupo A. Grupo de la muerte. Sí, Paraguay debuta contra Colombia. Nada local. Más y nada menos que contra la selección que oficial local. Efectivamente, el jueves 19 de enero a las 21:30 horas en el Pascual Guerrero.
¿Qué partido? Hubo un partido inolvidable en el Pascual Guerrero de algún equipo paraguayo. Porque Olimpia la Copa fue más en Medellín, ¿verdad? Hay que ver, Pascual Guerrero por lo general hacían de local, ahora ya no, el Deportivo Cali en su momento. Cali. Y el América de Cali, por supuesto, ¿verdad? Con todo lo que significaba su época dorada. Y habría que ver, no sé si a nivel de selección es difícil, de nivel de selección pudo haber también algún partido de Paraguay, pero la mayoría se concentraba en Barranquilla y también lo que tiene que ver con Bogotá, quizás. Así que el debut no es el mejor porque jugamos contra el local. Y fecha 2 se nos viene Argentina. Sábado 21 de enero, Estadio Pascual Guerrero de vuelta, 18 horas. Sí. Paraguay frente al seleccionado argentino. Fecha 3, lunes 23 de enero a las 19. Paraguay, Perú y se cierra contra Brasil. Tenemos los 3 primeros partidos cada 48 horas. Sí. Jueves, sábado y lunes. Jueves Colombia, sábado Argentina, lunes Perú. Viernes 27, el partido contra Brasil. Y ahí se viene el descanso porque como son 5 equipos, 5 selecciones en cada grupo, uno tiene libre, fecha libre, y a Paraguay le va a tocar tener libre el miércoles 25 de enero, y ese miércoles 25 nosotros tenemos la Supercopa. ¿Cierto? Con el partido Olimpia Meliano, que va a ser el arranque oficial para nosotros en cuanto a la temporada de fútbol, de los Efectivamente. equipos, de los clubes. Pero recordando que antes Nacional ya entra en acción el 7. Tenemos que marcarlo de vuelta de febrero, claro, de febrero, tenés razón, no de enero. El 7 de febrero Nacional juega. El partido va a ser el primer equipo paraguayo en arrancar en Copa Libertadores de América, puesto que Nacional va desde el comienzo de la Copa Libertadores de América. Es decir, desde la etapa 1 de la Copa. Huancayo Nacional, 21 horas. Ojo que en Huancayo hay una altura algo así de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Una altura importante. Sí. Y la revancha va a ser Nacional aquí, frente a Huancayo. Se supone que va a ser en el Defensores del Chaco el 14 de febrero a las 21 horas. Nacional, si pasa, jugaría con Cristal de Perú en fase 2 de Copa Libertadores de América. Y un poquito más tarde, el que va a entrar en acción va a ser Cerro Porteño frente al Curicó Unido. Cerro, al igual que Nacional, arranca de visitante el 21 de febrero a las 21 horas. Curicó Unido, Cerro Porteño. Y la revancha el 28 de febrero a las 19 horas en la Nueva Olla. Y tenemos más información porque aquí ya Johnny nos confirma algo que parecía inminente, ya lo decía el mismo, en este caso Enrique Sánchez, alto directivo de Nacional, que lo de Orsusa estaba cerca. Ahora ya confirma Johnny que ya se firmó. Ya firmó Orsusa para su retorno a Nacional después de estar en Olimpia, y donde con la llegada de Ramón Martínez y la recuperación de Quintana, después seguro va a estar también Sebastián Quintana luego del Sudamericano Sub-20, y otros jugadores por supuesto como Richard Ortiz y Marcos Gómez. Entonces se confirma la salida de Orsusa de Olimpia para firmar por Nacional. Y Juanma recuerda que Cerro en el Pascual Guerrero jugó en el 98, entonces estamos hablando del Deportivo Cali. No, 99 fue el Deportivo Cali, 98 habrá sido contra el América. Entonces 98, aquel gol de Richard Gómez contra el Cali. ¿Contra el Deportivo o contra el América? Porque para mí contra el América fue octavo de final de la Copa Libertadores de aquel año. Porque Cerro se elimina en el 99 a manos del Deportivo Cali. No, este es 98. ¿El 98 este es 98. Juan Ángel Paredes marcó el único gol de Cerro en el Defensores. 1-0 ganó Cerro. Y en la revancha... América de Cali, dice Juan. Sí, y en la revancha creo que volvió a ganar 1-0 con un golazo de Richard Gómez. Lindo gol, colocado desde cerca del área al ángulo superior izquierdo del arquero. Y así Cerro pasaba. Es el único partido que yo recuerdo, al menos cuánto tiempo ya ha pasado, ¿no? Más de 20 años. Y confirma otro también que maneja muy bien todos los datos, como el caso de Cristian Eduardo. Sí. Un saludo a Cristian Eduardo, que estaba de vacaciones. También nos dice América de Cali 98, porque Deportivo Cali fue 99. Para lo que significa el Pascual Guerrero, ¿verdad? Como un estadio tradicional de equipos paraguayos que fueron a visitar a equipos caleños. Sí. En este caso, en su momento, porque ahora el Deportivo Cali tiene su propio estadio, y es donde Paraguay va a jugar contra Brasil, por ejemplo, en la última fecha. Sí. En el estadio del Deportivo Cali. 2-1, dice Cristian. 2-1 fue en la revancha. En la revancha, y 1-0 con gol de Paredes. No, espera, vamos a ordenar la memoria. Vamos a ordenar la memoria con los que tienen más retención del tiempo. 2-1, gol de Richard Gómez y Paredes. Bueno, Cerro ganó entonces 2-1 en la revancha. Y si no soy impreciso en la información,
ganó 1-0 acá, en Asunción, en aquella noche de Copa Libertadores de América. Muy bien. Y Olimpia probablemente muy poca presencia, no tenemos registro de presencia de Olimpia en el Pascual Guerrero. Algún partido que... Y está difícil porque, bueno, sí. Pudo haber sido en la época de los 70 quizás, pero ya a partir de la época de los 80 ya era más difícil. Sí. Porque uno debe recordar que en esa época se tenía en fase de grupos 2 equipos del mismo país, sí, contra otros contra 2 América, contra la América también jugó Cerro en el Pascual Guerrero en el año 85. Está en línea con nosotros el profe Humberto Loro Ovelar, más conocido como Loro, ¿verdad? Porque decía Humberto Ovelar, capaz, pero Loro y todo el mundo, ya. Loro Ovelar, el jugador de Cerro, el técnico, el que estuvo en América con Carlos Alberto Quise. ¿Cómo está, Humberto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, placer hablar con usted en la audiencia. Igualmente. Humberto, vos sabés que estábamos hablando de... Viste que Paraguay arranca contra Colombia en el Pascual Guerrero, la sí, Copa Libertadores, el Sudamericano Sub-20, el 19 de enero, contra Colombia. Sí. Y estábamos recordando de antecedentes de equipo paraguayo, y Cerro había jugado octavo de final Copa Libertadores 1998, había ganado 2-1 allá, acá 1-0 con gol de Paredes, de Juan Ángel, y de vuelta de Paredes y Richard Gómez en la revancha. ¿Vos no llegaste a jugar ese partido? Estaba en el banco. Acá parece que jugué, no me acuerdo, pero estaba en el banco. Estabas en el banco, pero viajaste a Colombia. Sí, yo estuve. Ese fue el equipo dirigido por Carlos Báez. Carlos Báez y Néstor Kerber era los dirigidos. ¿Y qué pasó con Jair Pereira? ¿Te acuerdas que vino Jair Pereira, quiso hacer una revolución? No, eso ya fue el año siguiente. Julio Gómez. Yo no tuve ya. ¿Vos ya no tuviste, no? Yo no tuve. Julio Carlos Gómez el que arrancó. Y arrancaron, Humberto, con una goleada de 5-1 frente a Olimpia. Ojo, mala técnico será. Y perdimos el primer partido 5-1 con Olimpia. 5-1 y se quedó Carlitos Báez. Carlos Báez, padre. Y Néstor Kerber. Y llegaron a las semifinales de la Copa Libertadores increíblemente de aquel año. ¿Cómo se llama? En Chile jugamos contra Colo-Colo. ¿Cierto? Teníamos que ganar sí o sí a uno para esperar una ayuda de Olimpia. Jugamos no sé contra qué. Ganamos 2-1. Yo hice el segundo gol ahí de penal para clasificar. Ok. Humberto, ¿y qué podés contarnos del Pascual Guerrero ya que estuviste por allí? Es un estadio... mete miedo, en este caso para club, ¿verdad? Seguramente a nivel selección sudamericano sub-20 va a ser distinto todo, pero ¿qué características tiene el estadio? Un estadio donde, como es un estadio peligroso, donde ellos se hacen fuerte ahí, pero también Paraguay ya se fue y ganó ahí. Entonces, creo que depende mucho, ahora ya no es más como antes que la localidad pesaba mucho, ahora cualquiera te puede ganar en cualquier cancha. Ok, bueno, y General Caballero, Humberto, se prepara, ¿qué desafíos se establecen? El primer objetivo nuestro es permanecer en primera división y después tratar de entrar en una copa. Ya entramos en 2 copas sudamericanas, vamos a intentar pelear ahora para entrar en una pre-Libertadores. Sí, sin entrar a cuestionar absolutamente nada de la temporada pasada, Humberto, pero ahora, por ejemplo, van a planificar de otra manera el tema de la Copa Sudamericana, porque ya hablas del objetivo, es permanecer en primera, pero el año pasado fue como que apuntaron a los dos frentes y al final se quedaron sin combustible para un lado y para el otro campeonato, tuvieron que retomar en el clausura, ya con tu llegada también remontaron para poder permanecer en la categoría. Nosotros ahora es un solo partido contra Tacuarí para tratar de entrar en fase de grupo y ahí vamos a ver cómo se presenta el grupo, pero nosotros nuestro primer objetivo es no descender, tratar de quedarnos ahí y después vamos a ver qué pasa. Exactamente. Y se te fue tu líder defensivo o de media cancha, inclusive ya con Junior Barreto. ¿Crees que con los que llegaron vas a poder solucionar ahí la posibilidad de tener seguridad en el fondo y en media cancha, Humberto? Ya que estoy viajando yo y estacioné para hablar con usted y no escuché nada. Me pasó un audio acá que casi me mató. Bueno, te decía que sí, con la llegada de los refuerzos, con los otros nombres que llegaron para la temporada, se va a suplantar bien a Junior Barreto, por ejemplo, que te daba la opción de jugar de central y también de volante. Es muy difícil encontrar un jugador como Junior. Los Junior, que hace o no, los equipos grandes del fútbol paraguayo se peleaban por él, Olimpia y Cerro, ¿verdad? Entonces, jugar, si los dos equipos más grandes del fútbol paraguayo peleaban por él, quiere decir que no hay. Entonces, para suplantarle a él, medio difícil, pero
estamos contentos con los jugadores que vinieron y vamos a intentar jugar siempre al fútbol. Nosotros, nuestra forma de ver, estamos intentando jugar al fútbol y tenemos, yo creo que llegamos buenos jugadores en buen pie para intentar. Humberto, y en cuanto a la manera en que van a encarar cuando llegue el momento de debutar en la Copa Sudamericana, bueno, en caso de sortear, ¿verdad?, el primer partido, porque cambió, supongo que vos seguiste todo el año pasado porque sos tenés una vinculación muy estrecha con General Caballero de Mallorquín. Habrá dejado mucha experiencia eso, ¿no? Sí, nosotros siempre que vivimos del fútbol, como así, siempre estamos mirando los partidos y todas esas cosas, ¿verdad? Va a ser un lindo desafío, pero como te dije anteriormente, nosotros primero objetivo es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible para quedarnos en primera y ahí vamos a ver qué pasa. Vamos a llegar con 2-3 partidos ya de competencia para jugar ese primer partido que va a ser contra Tacuarí el 7 de marzo, va a ser el 7 de marzo, ¿sí? Sí. Entonces vamos a llegar ya con 12 partidos, entonces vamos a estar, como se dice, no un 100%, pero vamos a estar un 70-80% para ese compromiso. También queremos clasificar y después si clasificamos ahí vamos a ver cómo planificar hacia dónde vamos a apuntar. ¿Qué pasó de Teodoro Sebastián Arce? ¿Ya practica con ustedes o siguen esperando resolver eso? ¿Lo estás esperando, Humberto? No, él se presentó ya a practicar. Hoy nosotros arrancamos nuevamente nuestro trabajo esta mañana y él estuvo entrenando normalmente ya con nosotros, ¿no? Yo tuve conversación con él el lunes y le dije que tiene que poner un punto final a esto y me dijo que se iba a presentar y que se va a quedar con nosotros. Es un buen jugador, Humberto, que te puede dar la opción de jugar de enganche, de volante abierto, por derecha, por izquierda, tiene gol, aportó mucho esta temporada con ustedes. Sí, es un jugador interesantísimo, un jugador que donde exclusivamente depende de si él está bien, es un jugador diferente. Pero para eso tiene que entrenar, cuidarse y ponerse la pila para tratar de salir adelante. Así como yo le dije, este es un trampolín. Él juega bien una temporada, puede ir a otro lado. Claro. Y con respecto a amistosos, ¿cuál es la agenda que ya tienen manejando, profe? Ahora mismo estamos con el 11 con Guaireña aquí en Mensur. Y hoy hablé con Pedro Sarabia y estamos viendo si jugamos el lunes o el sábado un partido amistoso con Nacional, porque Nacional está acá en Ciudad del Este. Ah, espectacular. Entonces empiezan a tener la agenda de amistosos. ¿Y es cierto que Cerro le suspendió un amistoso agendado? Sí, se suspendió. Estaba previsto para el 18, miércoles 18, se suspendió. ¿Y se suspendió por el tema de la diferencia que hubo por lo de Barreto, profe? Yo creo que sí. Yo no estoy al punto de eso, pero creo que ellos tenían la mejor opción para llevarla a Barreto y se enojaron. No sé, suspendió el amistoso. Entonces, otro que estamos buscando para esa fecha, otro amistoso muy difícil porque no tenemos que trasladarlo, lo que tiene que nosotros tiene que venir también, eso tiene un costo y por eso se nos complica un poco para el tema de los amistosos. Lo cierto es que tenés Guaireña, ¿ese dijiste dónde, profe? Acá en el Mensur de kilómetro 30. Ah, ya, y el otro partido entonces es contra Nacional, posiblemente en Ciudad del Este, ¿verdad? En el Mensur también. Ah, en el Mensur. Ya, correcto. Profe, ¿y qué tal los argentinos que llegaron? ¿Lo ves ya integrados o le falta todavía un poco más de adaptación? Se están acoplando, están acoplando bien, están trabajando bien. Creo que nos pueden ayudar. Luego vinieron, ya teníamos que Aucho argentino, Felice argentino, teníamos unos cuantos los argentinos acá, pero vinieron 2 más ahora. Humberto, ¿y quiénes ahora conforman tu cuerpo técnico? Porque vos renovaste todo tu cuerpo técnico. No, son todos iguales. La que cambió fue el preparado físico, trajimos un preparado físico diferente. No, pero digo el cuerpo técnico que se había quedado cuando vos te fuiste y... Felipe Jiménez y compañía. Eso ya, cuando ascendimos ya salimos de ahí. No entiendo. Yo salí y se quedaron ellos. Entiendo. Y profe, ¿y qué sabes de Auche? ¿Se va a quedar con ustedes o tiene alguna oferta? Y está ahí, sale, no sale, él está entrenando bien, la idea del jugador es siempre salir, ¿verdad? Claro. Está un equipo grande, pero no es fácil eso, pero están ahí, se están barajando algunos nombres, ojalá se quede con nosotros 6 meses más y después que sale.
Pero te dijeron los directivos que tiene él ofertas de algunos clubes locales aquí de Paraguay. No. ¿No? No, que yo sepa no, pero siempre se pregunta. Ah, ya. No hay nada concreto, no hay nada que quiere ser lo que Olimpia, que Libertad, que Nacional, que Guaraní, no hay nada. Y de afuera también están, pues, siempre se pregunta, pero no hay nada concreto. Ojalá se quede 6 meses más, porque él tiene contrato hasta diciembre el año que viene. Este año. Humberto, y seguí caminando, porque me acuerdo que me cruzaba contigo ahí sobre la calle Boyani, cuando estás por Asunción. Oh, sí, siempre damos unos pasitos ahí para poder mantenerse, no para bajar, para mantenerse. ¿Y al partidito? Eso siempre. ¿Cuántos años tenés, profe? Yo cumplí ahora el 24 de diciembre, cumplí 54 años. 54. ¿Y aguanta todavía el cuerpito para el partidito? No, decía hasta que problema. Siempre estamos ahí. Tenemos un grupo de amigos que hace más de 38 años que jugamos juntos. Chiqui ya no juega, ¿verdad? Él se va a dirigir. Se va a dirigir. Está muy bien. Bueno, Humberto, muchas gracias por atendernos, muy amable. Listo, gracias a usted. Hasta luego. Humberto Loro Velar, el técnico de General Caballero Mallorquín. Y esta actualidad del cuadro rojo que se prepara para jugar el torneo local y la Copa Sudamericana. Juega frente a Tacuarí ese torneo. ¿Qué tal, Johnny González? Ya está con nosotros aquí en el... Te cuento que Bilson tuvo la culpa, mi querido Johnny. Bilson tuvo la culpa, me dijo Juanma. Entonces yo dije Juanma. Me llamó la atención porque si Juanma estaba en el noticiero, dije un cambio acá sobre la hora. Pero bueno, no. Así es que fue involuntario. No, por favor, lo de Wilson fue involuntario también. Pasa en el programa en vivo. Viste que son los riesgos que se corren, ¿verdad? Por llamarlo de una manera, pero... Tenés radio, tenés tele, estás siendo periodista de periodista de diario, de radio. Y en el caso de Johnny, ahora después de estar para justamente el enlace por TV y radio, ahora ya está con nosotros para contarnos todas las novedades de Olimpia, de lo que se pueda venir, ¿verdad? Porque se siguen sumando jugadores. Ayer ya decías, Johnny, es cierto, decías ayer lo de Juan Espínola, que inclusive dijiste que lo que iba a pasar, que ya se iba a presentar con el grupo a trabajar y que iba a tardar todavía el tema de la presentación en redes sociales, sí, que fue lo que al final quedó todavía estancado. Hasta ahora no lo anunciaron oficialmente, pero ya está. Sí, Juan Espínola. Ya es futbolista del Olimpia, falta simplemente ese paso, la presentación en redes sociales de la cuenta del club y también de la cuenta del presidente Miguel Cardona, que seguramente falta, repito, ese momento de firma de contrato, foto, video y después ya oficialmente futbolista del Olimpia. Bueno, suma Olimpia, sigue Olimpia incorporando futbolistas. Y bueno, atento también a esta ilusión que tienen los hinchas franqueados en las redes sociales con algún segundo delantero de nivel que tenga renombre internacional. Habrá que ver si en las próximas horas no existen novedades también al respecto del segundo delantero. 12:32. Llegaron las ofertas de verano a Bristol. Vení y aprovechar los mejores precios del país en heladeras, bicicoolers, congeladores, piscinas, ventiladores, aires split y mucho más, sin entrega inicial. Acordate también que tu aire split te viene con instalación gratuita. Piscina Best Way, 4.678 litros, ahora solo 18 cuotas de 84.000 guaraníes. Acércate a cualquiera de las 70 sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000. Escribinos al 0991-670.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños, el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gente caballuresa, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530.000. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad.
Si te vas de vacaciones a los lugares más lindos de nuestro continente, prepárate para mandar muchas fotos, porque contigo podés conectarte con la mejor cobertura 4G en toda América. Libérate del roaming y disfruta con tu plan de Tigo desde 140.000 guaraníes y seguí conectado como si estuvieras en casa. Entérate más ingresando a roaming.tigo.com.py. Tener todo contigo te conviene más. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Kumo, mejor en todos los caminos. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 021-551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Estamos retornando 12:35. Bueno, y en Libertad, ¿qué querés? ¿Qué piensan? ¿Qué pasa en Libertad? ¿Por qué Libertad, hasta ahora, al menos yo siempre tengo mi reserva, Fabio Martín? ¿Por qué Libertad está adoptando esta postura de cambio de política en cuanto a lo que tiene que ver con los fichajes? Porque no hay ni un tipo... Libertad ahora mismo no tiene un arquero, porque cada vez se aleja más lo de Martín Silva. De Martín Silva a esta altura ya hay que ir descartando. Dentro de su política va a estar el hecho de apostar fuertemente por un juvenil, por un chico de la casa. ¿Qué pasó acá con la billetera de Horacio Cartes? ¿Es porque va a tirar todo en la política, todo lo que tiene, toda la artillería en la campaña de Santiago Peña para que gane? ¿O pasa por otro lado? ¿Qué pasó en Libertad? Porque siempre se habla de la plata dulce en Libertad. ¿Cuántos refuerzos el año pasado trajo Libertad? Como 15 jugadores trajo. Porque si me decís a mí sinceramente que me sorprende, con todo el respeto que me merecen por su trayectoria, Roque Santa Cruz y Oscar Tacuara Cardoso, que no se haya bajado el promedio de edad de delanteros. Es cierto, va a estar Alfio Oviedo de vuelta. Hay otros chicos también que van a ir probando, pero me parece que estos chicos, el caso, por ejemplo, de Alcaraz, que es uno fuerte para el área, que ya jugó varios partidos el año pasado, le sigue faltando, ¿verdad? Rodaje, mayor cantidad de minutos, y todos saben, ¿verdad? De hecho, no hace falta que uno tenga que indicar todo eso a la directiva de Libertad, que sabe cómo, para que lleguen en óptimas condiciones sus juveniles, como el caso de Enciso, y obviamente teniendo a Garnero como técnico, están en buenas manos para su proyección. Pero a mí me llama la atención que no hayan contratado otros jugadores. Se va a seguir apostando, quiere decir, por Roque Santa Cruz como titular, siempre y cuando esté bien físicamente. Y la otra opción, Tacuara Cardoso. Son extraordinarios jugadores, una trayectoria espectacular, y que con una sociedad que hace goles de todos los colores, o que hizo goles de todos los colores, sí, en Libertad. Pero para lo que significa la Copa Libertadores, me parece que necesita tener también otras variantes ofensivas. Por eso, es cierto, va a estar Alfio Oviedo, está el chico Enzo González de muy buenas condiciones, está Lorenzo Melgarejo, que claro que es un jugador de selección y que le da esa posibilidad al equipo de tener un vuelo diferente de mitad de cancha para arriba. Pero sí, son políticas que en Libertad ya se dieron varias veces. Es una política que fluctúa, que va y viene, ¿verdad? De repente hay una inversión grande cada 6 meses de 2-3 jugadores por puesto, o sea, 3 jugadores cada mercado abierto, y sin embargo esta vez no es así. Alguna vez ya ocurrió después de, ¿te acordás de aquella época en que fichó Cristian Rivero, Guiñazú? Los colombianos que Mera y compañía. Vinieron jugadores de primerísimo nivel con una trayectoria espectacular. Y de repente cambió eso. Pero ojo, Fabio, que Libertad, dentro de más allá de que estaba plagado de experimentados, su plantel de estos últimos tiempos, en medio de eso tuvo un entrenador que supo acomodar a los juveniles. Porque Libertad, a mi modo de ver, sacó a los mejores juveniles de los últimos 2 años. Julio Enciso y Gómez. Diego Gómez. Bueno, lo de Enciso ya no hace falta ni siquiera entrar a discutir, porque es la venta
récord del fútbol paraguayo, algo así como 13 millones de dólares. Nunca, jamás el fútbol paraguayo cotizó por ese valor a un futbolista. Y estamos hablando de una joya que está todavía en su proceso de desarrollo y que de ninguna manera ni está próximo aún para tocar su techo desde el punto de vista del potencial individual. Y Gómez, para mi gusto, es un jugador, Fabio, que va a ser titular en la selección nacional. En sus primeros partidos demostró que tiene pasta jugando Copa Libertadores de América. ¿Te acordás de esa primera etapa con Paranaense, cómo jugó allá en Curitiba? No, claro, estamos hablando Nos asusta y es joven. Pero digo nomás, volviendo a que Libertad, dentro de todo, con Garnero, supo introducir e insertar juveniles de gran nivel en medio de los jugadores ya entrado en edad, ya en la etapa final de su carrera. Y sumarle a este Enzo González, Fabio. ¿Cuándo debuta Enzo González? En un partido con Cerro. Aquel gol que terminó marcando en propia puerta Boca Negra. Claro. Un partido caliente. Y después siguió jugando. Y tiene muy buenas condiciones ese chiquitín. Es chiquitito, hábil, técnico, dinámico, y yo rápido. creo que le va a dar una mano al equipo ahora que no sé cuál es la situación de Tito Villalba. Creo que está bien ya él, que puede jugar de titular, pero el chico Enzo está pidiendo cancha, está pidiendo espacio, ya que Antonio Vareiro no está, no va a estar todavía dentro del equipo de Libertad. Y a estas alturas... Vareiro, que ya no fue fijo también en los últimos tiempos. A estas alturas ya no se les extraña, ¿verdad? Quizás. Y no. Quedó un poco atrás todos aquellos buenos Fabio, rendimientos. vamos a un poco al goles. equipo Libertad. Vamos a hablar del equipo Libertad porque, ojo, vamos a cotejar con precisión quiénes se fueron, quiénes se quedaron. Porque más allá de que hubo una importante diáspora, mira que Libertad no deja de tener un buen plantel, Fabio, ¿eh? No, deja de tener un buen plantel. No, claro. Tito recuperado. Justo ahora nomás se le lesionó Merlini, que creo que se pierde toda la primera etapa del año. Pero después lo mantiene, por ejemplo, ya, entrando en tema. Ernesto Caballero, titular. Diego Gómez. Diego Gómez no va a jugar la primera parte. Pero olvídate, va a estar. En la Copa va a estar. Diego sí. Gómez. Garnero jugó básicamente un 4-3-3. ¿Quién era su volante central? Entre Campuzano y Marcelo Díaz. Bueno, Díaz se fue, ¿verdad? Ahora mismo el volante central que tiene Cristian Riveros. Pero no tiene otro. Campuzano suele jugar. De 6-6. Igual, más allá. Riveros, experimentado más allá el tiempo que pudo haber pasado, va a estar bien rodeado por dos jugadores, en el caso de Gómez, un juvenil, y en el caso de Ernesto Caballero, en una edad intermedia. Claro. Una edad intermedia. Después para delantero, sigue Roque Santa Cruz, sigue Tacuara. Y yo creo que ahí habría que ver qué hace. Lorenzo sigue. El tridente ofensivo me parece hoy por hoy, ahora mismo con la base de la pretemporada, va a ser Tito Villalba, Roque Santa Cruz y Lorenzo. Y mira, estamos hablando de mitad de cancha para arriba, un equipo que tiene poderío. El arquero, vamos a colocar una feroz incógnita, una enorme incógnita, entre signos de interrogación. Solamente Dios y Garnero sabe quién va a ser el arquero de Libertad. Aquí nos envía la lista de jugadores Gerardo Figueiredo. Gracias al compañero que está de vacaciones en estos momentos. Pero el arquero por ahora va a ser Rodrigo Morínigo. Estamos hablando de que Martín Silva no arregla. Que Ángel González va a estar al servicio de la selección. Entonces, asoma como posible arquero titular, al menos en estos momentos. Cuidado en la mitad de la cancha, perdón, Fabio. Rodrigo Morínigo. Lucas Sanabria. Está Hugo Martínez también. Hugo Martínez también. No. Y Hugo va a ser volante central. Hugo Martínez va a ser. Con Ernesto y con Diego, cuando Diego retorne de la selección. ¿Puedo decir que él en esa figura está bien? Sí. ¿Está bien esa figura? Para mí que sí. Aunque Hugo sale también a romper, ¿verdad? Y William Mendieta sigue también, ¿eh? William. Es lo que te decía. Alfio Oviedo. Marcelo Fernández, que vino de Tacuarí, delantero, ¿verdad? Marcelo Fernández rápido. Sí. Si mantiene un nivel interesante como el de Tacuarí, le puede dar una mano al técnico. Explosivo, una velocidad tremenda tiene. Pero dentro de sus características, lo que vimos mejor de él es explotar. Tiene un plantel respetable, Fabio. Tiene un plantel respetable. Ahora, el arquero es el tema. Si juega Morínigo, Rodrigo Morínigo, Machuca, Alejandro y Ángel González, no está un jugador el que se fue a Portugal. Y por eso te digo, él va a arrancar el sudamericano. Él va con la selección de Aldo Bobadilla. Y después tener lateral derecho, lo que ya estábamos hablando, Iván Piris tener uno, o le das confianza a Iván Ramírez, que viene del fútbol argentino, que es una posibilidad que se pueda consolidar de vuelta. Sí.
Y ahí tenés los centrales. Vámonos al equipo ya que estamos, Fabio. Sí. Vamos a armar. Y decimos, a ver, marquemos el puesto por puesto, y digamos, y mencionemos también el suplente. ¿Está bien? Sí. Porque me parece que ahí también acá es un plantel frondoso, el de Libertad. Arquero yo le pongo signo de interrogación. Sí. ¿Está bien? Lateral derecho. Iván Ramírez. Iván Ramírez o Piris. O Piris, sí. Suplente Piris, ¿verdad? Sí. Ramírez. Marcadores centrales. Yo creo que van a terminar jugando Diego Viera y Barbosa. ¿Está bien? Sí, Viera y Barbosa. Y lateral izquierdo, en principio, Matías Espinosa. Claro, ahí tenés que Matías alternó buenos y malos partidos, pero me parece que es más dueño del puesto con respecto a Néstor Jiménez. Hasta ahí solamente una resta sensible, el de Martín Silva. Digamos, mezclando el sistema defensivo y el arco. Exacto. Y ahí vamos al medio campo. ¿Qué hacemos con Lucas Sanabria? Porque Lucas Sanabria, Fabio, tiene capacidad, tiene talento. Y ponerlo mientras no está Diego Gómez. Mientras no está, ¿verdad? Claro. Y cuando venga Diego Gómez, que se vea a Garnero, ¿verdad? A ver, Gómez a la derecha, ¿no? ¿Con ese perfil, no? No, Gómez para la izquierda. Yo, sin tenerlo a Gómez, yo armaría el medio campo, y tampoco está Ernesto Caballero, porque me dice Gerardo que está en fisioterapia, se va a recuperar seguro para después, pero hoy por hoy de los disponibles que tiene el entrenador, yo lo pondría a Álvaro Campuzano, para mí Hugo Martínez, de volante central, un poco más retrasado en ese tridente, y por izquierda entonces Lucas, por ahora. Y arriba, sin ningún tipo de duda, Héctor Villalba, Roque y Lorenzo. Tito, Roque y Lorenzo. Es muy buen equipo, solo que... Y después tenés, y si no juega Tito Villalba, lo puedes poner al chico Enzo González. Después tenés, por decirte, si Roque, si quiere probar otra alternativa, sin Roque, sin Tacuara, está Alcaraz, Adrián Alcaraz, delantero, buena estatura, buen físico. Tenés Alfio Oviedo también. Marcelo Fernández. Sí, y Marcelo, y en ofensiva. Sí, al final de cuentas, mirando un poco que está Marcelo Fernández y Alfio Oviedo, hay alternativas. No, va a pelear, de verdad. Pero, repito, a mí lo que me genera signo de interrogación es el arco. Si es que nos traen a un arquero más maduro, la duda es si estos chicos, si uno de los chicos va a responder o no. Esa es la duda. Después tiene un plantel muy, pero muy respetable, Libertad, que haciendo el repaso uno por uno... Es un equipo que va a pelear de vuelta por el campeonato. Johnny, ¿vos qué pensás del plantel de Libertad? Y justamente, Ariel, es el sector, me parece, a revisar es el arco. Después tenés al lateral derecho, lateral izquierdo, el medio. Yo lo he visto, lo entrevisté a Hugo Martínez en noviembre, y él ya está en buenas condiciones trabajando con el equipo, ya en campo de juego. Y el caso de Enzo, me parece que Libertad, otra vez, con Enzo o con Diego, va a cumplir rápidamente con el reglamento. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? La bolsa de minutos para el sub-20. Sí. Y con Gómez, pero con Diego Gómez me parece que el sudamericano. En el sudamericano. Y después, inclusive, Libertad se puede pegar el lujo de tener a un sub-20 en el sudamericano, cumpliendo con el reglamento, y con un sub-17, como el caso de Enzo, jugando en el campeonato local. Bien, a ver, mezclando las cosas, una persona me escribió, un oyente, y dice: buenas tardes, soy un vecino de un dirigente de Olimpia, escuché de los chicos que dicen por allí que viene Cecilio de Olimpia, dice. Ya leí también en redes sociales sobre una posible llegada supuesta, porque hasta ahora no hay ni una información oficial del arribo supuesto, repito, de Cecilio Domínguez al Olimpia. Estamos en lo de Libertad. ¿Qué decía Johnny? No, decía que Libertad se puede dar el lujo de tener a un sub-20, porque para el primer campeonato tiene que ser sub-20. El campeonato de apertura. Y Libertad si Libertad elige un sub-19, bueno, o sea, va a ser la figura sub-20, pero igual si es más chico, ¿verdad? No, y por eso, se puede pegar el lujo de tener un sub-20 en la selección, Gómez, y un sub-17 en el plantel, en el caso de Enzo González. Y hablando del reglamento, la bolsa sigue siendo 800 minutos, ¿verdad? Sí, 800 minutos. Y por otro, el cambio tiene que ser juvenil por juvenil. ¿Sigue todo igual? Sí, sigue todo igual. Y para el clausura se modifica, es sub-18. Sub-19. 18. Sub-18. 18. Eso claro, para el proyectando para el sub-20, el próximo sub-20. Bien.
Bien, bien, bien. Tenemos una comunicación, me indican ahí en la producción. Está con nosotros en línea Pablo Ceballos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Excelente, Pablo. Feliz 2023 para vos, Pablo. Bien, bien. Muchas gracias, igualmente. ¿Ya hay sondeo? ¿Ya vislumbrás la posibilidad del futuro futbolístico todavía? No, todavía. Estuve hablando ahí con algunos equipos. Sería una posibilidad de ver también. Así que, bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Pablo, a mí me sorprendió que muchos dejaron a Meliano porque hicieron historia, campeón de la Copa Paraguay, realmente sorprendieron con el logro que tuvieron en la última parte del campeonato con la permanencia y muchos terminaron yéndose. Y son decisiones que se toman, qué sé yo, tanto de jugadores, tanto del nuevo entrenador, de la directiva, son cosas que se van decidiendo ahí por el camino y bueno, cada quien tendrá su manejo, su forma de decidir o cómo decide, pero sí, más que nada en algunos nombres también me sorprendió un poquito, pero bueno, de igual manera también fueron reforzando muy bien, vi que llevaron jugadores de muy buena calidad, así que bueno, el éxito ahí para todos ellos de igual manera. ¿Vos no llegaste a tener ningún roce con Humberto García en su etapa anterior? No, para nada. Al contrario, bueno, llegó a salir por malos resultados, pero en cuanto a relación siempre estuvo el respeto, respetando el trabajo de él, el mío, siempre hubo una relación muy buena. Tiene también su carácter el profe, pero no, yo creo que siempre hubo una muy buena relación y bueno, después llegó Juan Pablo, conseguimos todo lo que conseguimos y bueno, quedó ahí para la historia del club, así que me pone muy contento haber sido parte de eso. Bueno, acá te digo, Pablo, que tenemos el WhatsApp donde se comparten los audios de los oyentes y también los mensajes escritos y sabes perfectamente que me dicen para que te pregunte. Sí, ¿qué? Olimpia. Olimpia, todos saben que siempre fue algo muy fuerte el tema del Olimpia, ya desde hace varios años, desde que vine la primera vez y salí, siempre fue muy fuerte el hecho o el deseo de volver. En su momento fue, o casi siempre capaz, de ambas partes, quizás las cosas nunca se daban, o en algunos momentos sí. Pero bueno, más que nada por la forma, por los momentos que vivimos, siempre fue muy especial el tema del Olimpia, más todavía ahora que bueno, me abrieron las puertas para hacerme cargo ahí de la parte de la cantina y bar desde el club, de la cancha sintética, siempre va a estar quizá esa posibilidad. ¿Quién sabe cuándo? Hay que ver cómo se van dando las cosas. Pero ahora ya que está habilitado Olimpia para fichar de vuelta, ¿no hay ni un sondeo, así un contacto, alguna pregunta? Hablé con una persona hoy en día muy importante del club. A esta persona le agrada obviamente que esté esa posibilidad. Obviamente como habíamos hablado, pues por la posibilidad de estar bien físicamente, futbolísticamente, pero bueno, depende de otras personas, así que veremos qué pasa. Claro, dependerá del entrenador, ¿verdad? Si ve con buenos ojos una posibilidad de un regreso. No, dependerá de la directiva más que nada. Más que nada. Pero esa persona con quien vos hablaste es directivo. No. Ah, ¿entonces hablaste con el entrenador ya? Bueno, tal vez si era directivo, te dije que no. Te dije que hablé con una persona muy importante y bueno, dependerá de la directiva a ver si se da esa posibilidad o no. Veremos qué pasa, no sabría decirte. Es fuerte Olimpia, dijiste, Pablo. ¿Qué te hizo Olimpia? ¿Por qué te conquistó tanto? Porque hasta tu papá era cerrita.
No, porque por todo lo que conseguimos, por el cariño que me demuestra la gente, por qué sé yo, por los momentos, por el hecho de haber sido campeones después de mucho tiempo, quizá en mi caso por el hecho de ser goleador, las veces que me tocó estar dentro del club, qué sé yo, muchas cosas en las redes sociales, el cariño uno siente y más todavía cuando la gente te demuestra, y yo creo que eso pasó mucho con la gente del Olimpia. Y tus nenes ya son todos olimpistas. De hecho, uno de ellos juega en Olimpia, ¿verdad? En la escuela de fútbol. Disculpame, ¿cómo? No, te decía que tus nenes son todos olimpistas. Uno de ellos juega en la escuela de fútbol, ¿no? De Olimpia. Sí, los dos están en Olimpia Élite, así que bueno, ellos muy fanáticos también, están muy felices ahí, una escuelita que trabaja muy bien, pues sobre todas las cosas enseña bastante a los chicos, que es lo más importante, están en una etapa de aprendizaje y bueno, ver justamente eso, el cariño de la gente hacia mi persona, a ellos también les fanatiza bastante, pero independientemente a eso, futbolísticamente me siguen mucho en el lugar donde me toque estar, se fanatizan mucho también por la institución donde me toque estar, por los logros, de hecho lloraron bastante cuando fuimos campeones de la Copa Paraguay con Ameliano, ellos también apoyándome, así que bueno, es una satisfacción muy grande cuando uno ve a los hijos disfrutando de esos logros de una manera tan genuina, tan especial, y bueno, a mí me enorgullece mucho que sea de esa forma, así que bueno, ahora también de a poco me toca ir acompañándole en sus pasos como futbolistas, les gusta bastante, y bueno, el día de mañana si quieren continuar, bienvenido sea, es un deporte hermoso, donde trato de enseñarle muchas cosas, especialmente muchas injusticias, muchas presiones en algunos casos, pero ahora que disfruten de esta etapa y después veremos cómo le van dando las cosas. Bueno, te quiere, Pablo, definitivamente la gente de Olimpia, porque acá el WhatsApp dice que juegue peseta en Olimpia, que termine su carrera. ¿Vos sentís en la calle eso, no? Sí, de hecho pasa en muchos lugares. Si bien todavía no me quiero retirar, quiero jugar, qué sé yo, 2, 3, 4 años más, y si obviamente las condiciones están dadas, que el físico también obviamente aguante hasta esa altura. Hoy veo a muchos colegas, muchos jugadores que todavía siguen jugando con 40, 41 años a un gran nivel, y bueno, obviamente es un reto también eso, una presión esa de tratar de llegar a esa edad, de seguir jugando, de seguir manteniendo un nivel, y bueno, sería un deseo. Veremos cómo se van dando las cosas. Pablo, ¿y con el cerrista cómo es el trato? ¿Se te acerca también en la calle el cerrista o quedó definitivamente esa distancia? Siempre fue con respeto. A veces por ahí el enojo, la molestia, eso era más en las redes sociales que en otro lugar, pero siempre, de hecho hay muchos que van también al Restobar, pasan ahí, me saludan, valoro mucho eso también. Las redes sociales a veces hay muchos juegos en cuanto a palabrerías o a un montón de cosas que uno pueda decir y responder, pero no, la relación es muy buena y así quedó ahí. Veremos si eso continúa. Yo creo también que eso fue mucho por ahí con el juego mediático que se dio, por el hecho de haber pasado al Olimpia, por un montón de cosas, pero todo queda ahí. Por suerte siempre, o las veces que me crucé con algunos, siempre fue en base al respeto y nunca pasó nada fuera de lugar. Exagerando un poco, Pablo, ¿sos capaz de jugar hasta gratis por el Olimpia? No, yo creo que hace mucho. Uno siempre por ahí, obviamente las condiciones no son las mismas que antes, es normal quizá a veces que se den de esas situaciones, pero eso ya sería como, qué sé yo, no digo que regalar el trabajo o algo por el estilo, pero no, las ganas siempre están, o sea, lo único que te puedo decir que eso está en segundo plano. Antes de por ahí uno analiza un montón de cosas, un montón de situaciones, pero
pero en este caso, cuando de por ahí se trata con el Olimpia y ese tipo de cosas, ya me abrieron las puertas, me dieron esa posibilidad de estar hoy en día dentro del club para las funciones que te había dicho, pero futbolísticamente hablando, hoy está eso en segundo plano. Entiendo, no, yo te decía simplemente en el tema de gratis que, no sé, haría todo lo posible de tu lado en todo caso para que las circunstancias coincidan. No, de mi lado siempre estuvo esa posibilidad, ese deseo. No pasa mucho por lo económico hoy en día, siempre pasa por lo futbolístico, por el deseo, también por el hecho de ver a la gente que me muestra su apoyo, que por ahí me pide que vuelva al club. Eso no solamente depende de mí, depende obviamente también del entrenador, depende de la directiva, depende de muchas cosas. Yo creo que un jugador siempre demuestra las condiciones, las capacidades, estando bien físicamente, futbolísticamente, jugando, aportando, sumando, pero como te digo, no me quiero ir mucho de boca en ese sentido, porque por ahí se vuelve muy delicado esta cuestión, más todavía con el tema del Olimpia, por todo lo que representa, por todo lo que genera. Mi deseo siempre estuvo, no solamente ahora, siempre, desde que me tocó ir afuera, ir a otros países a jugar, equipos que también eran importantes. Bueno, de igual manera mi deseo siempre estuvo en volver al club, pero hay que ver cómo se dan las cosas. No me quiero ir, como te digo, mucho de boca en ese sentido, respetando obviamente a los profesionales que están siempre ahí dentro del club, así que veremos qué pasa más adelante con el correr de los días, si se da la posibilidad, si no, así que como te digo, ellos saben mi cariño y respeto que tengo hacia la institución. Pablo, sabemos tu generación de futbolista de tu época, en este caso, no pudiste coincidir con ese buen nivel del fútbol paraguayo. ¿Qué pasó? ¿Por qué, por ejemplo, no pudiste ir a una Copa del Mundo? Cuando digo ¿qué pasó con el fútbol paraguayo? Porque uno recuerda esa Copa América del año 2011, parecía el renacer de un grupo. Sin embargo, ese equipo se quedó y por ende no pudiste ir a una Copa del Mundo, Pablo. Cuando llegué en el 2010, si bien en algunos partidos, muy pocos, creo que en dos partidos eliminatorias tuve para ese 2010, que estaba en Cruz Azul de México. Luego vine a Cerro, había salido goleador de la Apertura. Obviamente tenía esa ilusión de poder ir, si bien ya venían jugadores en gran parte de ese proceso de eliminatorias, pero obviamente uno tiene la ilusión porque bueno, el hecho de que un jugador esté pasando por un gran momento normalmente tenía ese premio de estar en la selección. No se dio, se optó por otros jugadores, obviamente nos representaron de una manera espectacular. Me tocó ser parte después de esa Copa América, donde entre unos minutos el primer partido, creo que fue contra Ecuador. No me acuerdo si en otro partido más, hasta que después también se dio en la final, que jugué casi toda esa final, de por ahí el equipo un poco desgastado también, una generación bastante buena de jugadores que hicieron historia para nuestro país, como los que fueron a la Copa del Mundo, y bueno, después ya como que no hubo un inicio de un nuevo proceso. Continuó con el Chiqui, Paraguay creo que jugaba bien, de por ahí no se dieron algunos resultados, por eso lastimosamente no pudimos llegar. En mi caso también yo creo que por ahí pude haber dado un poquito más también como para seguir estando dentro de la selección. No se dio, me sorprendió la época donde estaba Peluso, de que no me haya llamado, pero bueno, era decisiones de él. Había no te digo una molestia también entre las partes por el hecho de no haber jugado ese último partido mío con el Olimpia en el 2012,
donde perdimos el título contra Cerro. Y bueno, sí me sorprendió no haber estado en algunos partidos de esa eliminatoria, pero bueno, había respetado la decisión de él. Pero también después fueron llegando o van llegando jugadores jóvenes que están pasando por un gran momento en sus equipos. No quiero decir muchas cosas que yo pienso porque todavía sigo jugando, sigo siendo futbolista profesional y por ahí puede caer un poco mal, pero sí, ojalá que se llegue a encontrar el equipo ideal, que lleguen ahí los jugadores ideales y capacitados para que nuevamente Paraguay pueda llegar a una Copa del Mundo. Pablo, ¿con Julio Cáceres llegaste a jugar? ¿Fueron compañeros? Sí, fuimos de hecho campeones en el 2011. Sí, le decía acá, Johnny, estamos hablando fuera de micrófono de eso. Bueno, así es que hay buena sí, relación. Compartimos la selección, compartimos ahí en Olimpia, un excelente profesional, me pone muy contento también por los logros que obtuvo en este tiempo dentro del club, a pesar de todas las presiones que tuvo también en su momento, porque Olimpia y los clubes grandes te exigen bastante. Él siguió sus primeros pasos, vamos a decir, como entrenador desde el momento que le tocó asumir y lo hizo de una manera muy buena. Terminó el año siendo campeón, así que bueno, felicitarle a él obviamente. Sé lo que es o sé lo que fue como jugador, como profesional. La verdad me saco el sombrero en ese sentido. Como entrenador me dieron muy buenas referencias también de él. Aparte uno conoce a la persona por sobre todas las cosas. Cómo trabaja no sabría decirte. Por lo visto lo hace muy bien. Por eso consiguió lo que consiguió. Pero bueno, desearle éxito también para él. A todos los colegas más que nada, porque ser futbolista la verdad que es bastante sacrificado, estar dentro del fútbol es muy sacrificado y bueno, uno obviamente sabe la batalla que lleva todos los días. Pablo, ¿cómo te parece João Félix, No, pues el movimiento y todo el porte físico. Pero con el pelo largo me tuve que cortar un poquito para quitarme unos años, porque si no... Pero ¿cómo está el movimiento así, ese movimiento desde atrás cuando le toma la cámara de Pablo Ceballos? ¿Viste el físico? Es increíble. Sí. Pues en algunos movimientos y con el pelo largo, sí. He visto que te cargaron los muchachos en el Twitter, creo que fue con eso. Algunos me tiran ahí de que me asemeja un poquito, pero bueno, no, es un jugador que está en un gran nivel, un jugador top también que bueno, sigue demostrando sus cualidades, tiene la presión obviamente de que está Cristiano Ronaldo todavía en un momento muy bueno, digo yo, porque el hecho de que tuvo 6 meses no tan buenos como de por ahí nos venía acostumbrando, creo que quizás también por la falta de continuidad que tuvo dentro de Manchester, sí, obviamente marcando una época muy importante como jugador, como profesional, y bueno, no será fácil seguro para él tenerlo enfrente a Cristiano, y por eso no puede resaltar mucho en cuanto a juego, en cuanto a estilo, en cuanto a exigencia también que obviamente puede tener como jugador. Pablo, para cerrar tu futuro, ¿vos cuándo ya resolverías? Y ojalá que esta semana, habría que ser esta semana, todo empezado en la pretemporada, entonces me gustaría obviamente arrancar también, empezar, estar bien físicamente, futbolísticamente y bueno, seguir obviamente disfrutando del fútbol y especialmente aquí en nuestro país. Pablo, gracias por el tiempo, muy amable. No, cuando guste, un abrazo. Abrazo. Pablo Ceballos, hablando de todo un poco con la mesa del Cardinal Deportivo y mira que soltó eso de que habló con una persona importante de la Olimpia, Fabio. Allí está el título. Y no es directivo. Y por lo que dijo tampoco de Julio. ¿Y quién es? Si no es el presidente y si no es el técnico, ¿quién es el importante? ¿Olimpia tiene gerente deportivo? Sí. No sé hasta qué punto el gerente deportivo... García. Pero es muy influyente así sí, para... Claro. ¿Con Aitor dónde jugó Ceballos? ¿En River? ¿En River jugó? ¿Con él? ¿Con Aitor? Hay que ver el año. ¿Por qué? Sí. Con Landaida me parece que jugó. Landaida no está, no limpia. ¿Pero por qué crees que no es Julio?
Porque dijo que le pone muy contento, que le dijeron que está trabajando muy bien. No fue directo, no dijo... Es que si, por ejemplo, dice, yo cuando salieron campeones le felicité, Sí, hablo Como que va a frecuentemente... quedar como un cepillero que es demasiado... No, hablo frecuentemente con él, sí, decía, ella prácticamente era como... Como que... Aparece Cristiano Ronaldo trajeado. Trajeado. Sí, está pareciendo... Mientras un ratito, Quique, ¿puedo buscar la parte cuando Pablo nos dice que habló con una persona importante de la Olimpia? Y vos le preguntaste si era un directivo y te dijo no. Esa parte, que salga toda la idea, no hay problema el tiempo. Que salga todo lo que dijo al respecto. Pues me parece que ese es el título. ¿Te parece, Ariel, que es momento de llevarlo a Pablo Ceballos? No sé, pero a mí me parece que sigue siendo un jugador muy interesante, ¿eh? Muy interesante, que si se pone las pilas y él sabe que tiene que ir, si va a Olimpia, las exigencias serán otras. Ya no, que si con trabajó todo respeto. 70% en Ameliano, él tendrá que trabajar 300% en Olimpia. El mismo dice, admite, Claro, en la nota. y eso porque es- la calidad que tiene Ceballos es indiscutible. A ver, la parte esa, el fragmento. Pero ahora ya que está habilitado Olimpia para fichar de vuelta, no hay ni un sondeo así, un contacto, alguna pregunta. Hablé con una persona hoy en día muy importante del club. A esta persona le agrada obviamente que esté esa posibilidad. Obviamente como habíamos hablado, pues por la posibilidad de estar bien físicamente, futbolísticamente, pero bueno, depende de otras personas, así que veremos qué pasa. Claro, dependerá del entrenador, ¿verdad? Si ve con buenos ojos una posibilidad de un No, regreso, dependerá de la directiva más que nada. más que nada. Pero Sí. esa persona... Ahí quédate, Quique. Alfonso, por favor. Dependerá de la directiva. Entonces ya tiene el ok de Julio Cáceres. Por eso te decía, no es directivo y cuando se refiere a alguien importante en el club, tiene que ser él, ¿verdad? Volvemos otra vez en el mismo punto, Quique. En el mismo punto, por favor. Y igualito, por favor. Los oyentes y también los mensajes escritos, y sabes perfectamente que no hay ni un sondeo así, un contacto, alguna pregunta. Hablé con una persona hoy en día muy importante del club. A esta persona le agrada obviamente que esté esa posibilidad. Obviamente como habíamos hablado, pues por la posibilidad de estar bien físicamente, futbolísticamente, pero bueno, depende de otras personas, así que veremos qué pasa. Claro, dependerá del entrenador, ¿verdad? Si ve con buenos ojos una posibilidad de un No, regreso, dependerá de la directiva más que nada. más que nada. Pero esa persona con quien vos hablaste es directivo. No. Ah, entonces hablaste con el entrenador ya. Bueno, tal vez si era directivo, te dije que no. Te dije que hablé con una persona muy importante y bueno, dependerá de la directiva de si se da esa posibilidad o no. Veremos qué pasa, no sabría decirte. Es fuerte Olimpia, dijiste, Pablo. ¿Qué te hizo Olimpia? ¿Por qué te conquistó tanto? Porque hasta tu papá era cerrista. No, porque por todo lo que conseguimos, por el cariño que me demuestra la gente, por qué sé yo, por los momentos, por el hecho de haber sido campeones después de mucho tiempo. Quizás Bueno, ya está la parte. Yo creo que habló con el técnico, que la charla es con Julio Cáceres. Sí. Porque estoy mirando que con Aitor García no coincidieron, porque Aitor estuvo a finales del 2020 en River y Pablo Ceballos estuvo en el 2021 en River. ¿Se acuerdan que le habían hecho contrato por 2 años? Por 2 años le habían hecho contrato, pero al término de ese un año ya él... Creo que se fue... Después de River ya se fue a Meliano, tengo entendido, ¿verdad? Después del 2021 River, 2022 este año a Meliano. A Meliano, exactamente. Apertura y clausura. ¿A vos no te cierra tanto, Johnny? No, pasa que Olimpia fue liberando jugadores que con edad importante, entonces me extrañaría nomás que sea fichado Pablo Ceballos.
No digo, no hablo de sus condiciones, no hablo de lo comprometido que él puede estar, simplemente que es pero un proyecto. no va a implicar una erogación importante para el propio Ceballos dice que, No, yo sé, pero... que lo económico ya forma, si bien es cierto tampoco va a regalar su trabajo, que ya forma parte de un segundo plano, lo económico. Yo, por ejemplo, tomaría como que es un amigo y hay que colocarlo. Yo iría por ese lado. Porque Olimpia terminó un año siendo un equipo sumamente efectivo, un equipo rápido, a nivel de defensa, ataque. A nivel futbolístico, de lo que vimos de Pablo Ceballos, que nadie va a dudar de sus condiciones técnicas tremendas que tiene, que es un goleador. Poner una pelota en el área y te define sin ningún problema. Pero me parece que su llegada no implicaría que sea titular indiscutible. Claro. Uno no podría decir, va a llegar para ser dupla de Derly González, de ninguna manera. Va a seguir siendo Bruela, me parece. Y un jugador que pueda aportar desde atrás, desde su experiencia, vestuario, liderazgo, que quizás le gusta al técnico, que vea como algo positivo su llegada al club, sin tanta erogación, con pase en mano, porque eso es lo que va a pasar. Con Ceballos van a arreglar en 2 minutos, van a arreglar. Sí. Y ya está. Pero no significa que va a ser un jugador claro. Va para sumar. Sí. Y después ya dependerá de lo que él demuestre. Si por allí llega y tiene oportunidad y a fuerza de goles se puede abrir paso, por supuesto, para la titularidad. Está bien, Fabio, cómo tuiteé la información, porque para mí esta es la información y el título. Pablo Ceballos nos cuenta que habló con una persona muy importante para un eventual retorno a Olimpia. Dependerá de la sede. ¿Está bien? Sí. Ese es el título, ¿no? Ese es el título. Yo ni me mira. Uno quiere parece que vuelva a Ceballos. No. Es que a mí me sorprende porque yo, siendo directivo, siendo técnico del Olimpia, bueno, ir renovando, ir metiendo jugadores. Tengo una cantera tremenda. Ya tengo allí a Pero Bruera, si no te va a costar mucha plata. ¿No te va a costar mucha plata? Sí, pero ese lugar será ocupado por un jugador experimentado. No sé, traerlo como gerente o alguien así que pueda aportar. No, yo ya quiero renovar, Ariel. El fútbol paraguayo hay que renovar. Hablamos al terminar el año que hay ciertos futbolistas que tienen que ya dejar ese lugar a jóvenes. Tenemos que saltar, no estar en el recuerdo siempre. Una postura muy firme, fuerte. O sea, sí, totalmente Pablo da Silva, por ejemplo, ya tiene que retirarse del fútbol. Varios jugadores con ese criterio. Entonces, Roque también. Con ese criterio, entonces tampoco deberían ir por Alexandre Pato, ¿verdad? Así que él era el hombre que estaba en la agenda. Si bien no está tan viejo, tiene 33 años, pero vos pensás que un jugador así le puede tapar a otro jugador el puesto, es decir, puede dificultar su progreso. Pero habría que ver cómo terminó Pato, Fabio. Estuvo en los Estados Unidos. En el Orlando City. Sí. No. Yo si quiero tener un futbolista, en este caso, para el grupo, recorrería, por ejemplo, en mercados porque a esta altura la crisis económica, principalmente de la República Argentina, te lleva a conseguir buenos jugadores con poca plata. Por ejemplo, un oyente dice: Pablo Ceballos no es menos que Walter, por ejemplo, dice. Que Walter González. Es mejor luego, dice. No, bueno, de hecho, para mí técnicamente es mucho más. Son de características diferentes. Es mucho más movedizo, tiene mayor técnica. Walter se vaya a chocarte. Y Pablo no es. Lo suyo es ubicación, inteligencia, entender. Pablo, más bien, sería el acompañante de Bruera. Ariel, también. Con Elvio Pablo Rosso, Pablo Ceballos te vuela y es un crack los tiros libres, porque desde que salió Mendieta no hicimos goles de tiros libres, dice un oyente. Saludos. Luego para vos también, oyente. Claro, pero estamos hablando de un peseta enchufado, disciplinado, trabajando full time. Viendo eso, vos decís, llega motivado, la rompe, y es el sustituto ideal del Pollo. Pero en serio te digo, el sustituto ideal del Pollo. Claro, porque él está bien. Exacto. El encargado de tiro libre, por ejemplo, en Olimpia, siendo titular Alejandro Silva. Y después inmediatamente viene venía el Pollo Recalde. Bueno, ya estamos con la información de Cerro Porteño. Va a estar Juanma, pero quiero seguir con la línea periodística de la programación. Más allá, para seguir, por supuesto, lo que suele realizar en materia de rutina el conductor titular o principal.
Y quiero 5 audios. Ceballos a Olimpia, ¿sí o no? Acá el señor Johnny González, por ejemplo, ya definitivamente se declara anti-Ceballos. Dice no. Él quiere... Voy a poner eso después. ¿Me pasás? Se va a tomar conmigo Pablo Ceballos. ¿Me pasás? No, yo nomás digo que hay que renovar ya el fútbol. Estamos con Cerro en breve, pero quiero saber, quiero escuchar a los oyentes. Un colega me dice, sí. Pato en Orlando City, y le agradezco por los datos. 5 asistencias, 4 goles en 26 partidos. En un año. Bueno, podemos probar aquí que... Porque la gente va a comenzar a enviar los mensajes. ¿Ceballos, sí o no, al Olimpia? ¿Puede aportar aún? Otra consulta al hincha de Olimpia, mi querido Ariel. Sí. ¿Churín le gusta al hincha Olimpia? Ese va a ser para después. Pero lo de Ceballos yo digo que va a ser un rotundo... 10 audios rapidito, pero cortito, ¿sí o no nomás? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y rápido, para que puedan participar muchos. Probamos, Quique. Por favor. Esperame un ratito. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cómo picó Ceballos en el año 2022? Vamos a ir hablando de él. Hace 7 años por ahí que fue la última vez que bueno, jugó no, entonces por lo visto dice este oyente. Bardo, esto es una ametralladora. Ceballos no, está gordo. Bueno, voy 2 ya. No, déjense hinchar con Ceballos, Roque Santa Cruz, Tacuara Cardoso, Pablo da Silva, dice chao. Y qué tranquilo el bueno, programa. Acá Johnny está ganando adherente. Ya no está más para la primera Ceballos, para la Copa Paraguay, eso sí puede ser, para que se retire en Olimpia. Pero sí o no, sí, ¿verdad? No, él lo que dice es que no lo quiere ver en el campeonato local, o sea, él lo que dice es que para despedir... Él está de acuerdo que vaya, pero para cosas así puntuales nomás ya, sí. ¿Verdad? Qué soberbio Ceballos, ya. Siempre soberbio, no te olvides Ceballos donde empezaste, hermano. Pero no, esta votación, Fabio, se impugna porque no es pues ese el planteamiento. Para el hincha de Olimpia, ¿sí o no? ¿Le gustaría ver de vuelta al hincha de Olimpia a Ceballos vistiendo la casaca franqueada? Que forme parte del plantel. Que vuelva Ceballos. Él es un gran olimpista y va a sentir la camiseta y va a dar lo mejor de sí. Va a estar motivado para alzar su rendimiento. Bueno, allí está una opinión favorable, por ejemplo. Ceballos sí o sí al Olimpia. Peseta 10, titular. Va remontando Ceballos. Ceballos sí, efecto de marketing. Imagínate las remeras que se van a vender. Ya mira del lado del marketing. Sí, señor, que vuelva Ceballos. Epa, comenzó la remontada de Ceballos, de Pablo. A ver, separemos las cosas. Ceballos para actualmente el plantel de Olimpia no está. Pero si es para darle una despedida y llegar a un acuerdo con él, como para que sea el último año de repente de su carrera, me parece genial, por el amor y la unión que hay entre el club y él. Sencillo es. ¿Cómo tomamos esta votación de la señorita, Fabio? Y esta está cercana a lo que dijo el otro oyente que decía que para que juegue algún partido de Copa Paraguay, decía, por ejemplo. Más apuntando allá a un homenaje y una presencia para agradecerle, ¿verdad? Que vuelva Ceballos. Con este plantel de Olimpia, hasta Mario Robocó Ramírez va a ser goleador. ¿Y a este oyente cómo lo tomamos, Fabio? Y sí, quiere. ¿Es olimpista? ¿Es olimpista? Pablo Ceballos, 100% titular. Epa. Que vuelva Ceballos, que vuelva, por Dios, a la Olimpia. Le falta un definidor a la Olimpia, especialmente contra Cerro Porteño, cuando Olimpia esté ganando 1-0 y eso, y no puede definir con los contragolpes. Que se le dé esa pelota para que pueda definir y después salga a decir ¡uy, te cae! ¿Dónde está lloviendo tan intensamente? Porque acá en el centro de Asunción no tenemos nada. Ahora al menos, porque yo cuando llegaba tipo 11:20, 15 llovía intensamente. Ahí sí, pero ahora, escuchando este audio que se envió a lo sumo hace 5 minutos nada más. Hay precipitaciones en todo el país. Hay un lugar donde está. Sí, Ariel, Ceballos con Pablo Rosso va a volar. Y encima lo influyente que va a ser para el grupo también puede ser muy positivo.
Sí, creo que vuelva Ceballos, que vuelva. Yo creo que estando Olimpia con la motivación va a remontar mucho ese nivel. Estás perdiendo, Johnny, te aviso, ¿eh? No, es que yo no estoy luchando con nadie. Simplemente no, porque estableciste una postura anti-Ceballos. Ceballos, no al Olimpia. Un poquito para interrumpir, estamos con señal en vivo. Está, obviamente, ya está en el estadio Cristiano Ronaldo. La presentación oficial se esperaba para las 13 horas de Paraguay, 19 horas local de Arabia. Y es ahora, en este momento, 13:25 prácticamente de nuestro país. Está Cristiano Ronaldo ya siendo presentado ante los medios de comunicación. Después tiene que ir a la cancha, al campo de juego, donde están todos los hinchas llenando el estadio, ¿verdad? Este sí que ha de estar bajoneado anímicamente. Y sí, porque no tiene plata. Violento, pero... Está preocupado por la suba de la nafta del... Bueno. El presidente Cardona ya dijo que él necesita jugadores comprometidos. Y con todo lo que él declara, lo que dice, las ganas que tiene de jugar en Olimpia, se ve que está comprometido. Bueno, otro que dice que sí. Que vuelva Ceballos, el rey de los tiros libres. Que vuelva ante Olimpia. No sé, yo ni siquiera que sigamos porque... Pero, tu postura está siendo goleada. Pero no puedo abrir más si habla acá, Johnny. Claro, él dio una opinión, no me digas como que vos le dedicas. ¿Viste lo que dice la gente? Sí. ¿Viste lo que está diciendo la gente? No, pero viste que dicen, no, ya le quedé jubilar, no, pero bueno, y es su opinión y está juvenil. bien. No, yo no discuto. Lo que dije que en el fútbol hay que renovarse, no vamos a estar eternamente en el recuerdo, así como dijo. Recién me pasó un Quique, Alfonso, nuestro compañero, un mensaje. La despedida de Tabarelli me pregunta. Y sí, se podrá hacer ahora si es que se mueve la ficha. Si le aceptaron el pedido al mono. Dos más y cerramos. En vez de Pablo Ceballos es mucho mejor Roque Santa Cruz. ¿Cuántos goles metió en Libertad Roque? Y Pablo Ceballos, ¿cuántos goles metió el año pasado? Hagan una evaluación nomás. Uno último. Sí, Ceballos al Olimpia, de cada camiseta de Ceballos $80. Y aparte juega bien todavía. O retroceder al tápico Johnny 100 años del fútbol si es que Ceballos. Y Johnny pues tiene su estilo, su forma de ver las cosas muy especial, señor. A ver, esto es en vivo, ABC TV. Presentan a Ronaldo Quique, ¿podemos tomar la señal? Está hablando en inglés en su presentación. Tenemos que Ronaldo. Justito se cortó. ¿Tiene ahí? A ver. Pero ya se cortó. O justito Juanma. No, él tiene, Quique tiene ahí también. No, y hagamos después. Already with you about your new future in Saudi Arabia. El que va a la traducción Fabio Martín, When I take my decisions, my family, they always support me, especially my... Especial y entendí, es especial hasta ahí. Bueno, lo cierto es que en estos momentos está siendo presentado ante los medios Cristiano Ronaldo como jugador del Al Nassr de Arabia, y el público en la cancha está expectante porque tiene que pasar al campo de juego. Ahora en estos momentos está elegantemente trajeado y, por supuesto, evacuando todas las consultas de los periodistas, que no solamente son de Arabia los que están ahí, ¿verdad? Hablan de 25.000 hinchas del Al Nassr que ya se congregaron para ver y dar la bienvenida a Cristiano Ronaldo. Bien. I can say now I had many opportunities in Europe, many clubs in Brazil, in Australia, US. Even in Portugal, many clubs tried to sign me, but I give the word to this club for the opportunity to develop not only the football but the other part of this amazing country. And for me, it's a good challenge. I know what I want. Jorge. And I know, of course, ahí está, Jorge Montefilpo. For me, it's a good chance to change, to help with my knowledge and my experience, to help. Estaba hablando en mi inglés colegial, por llamarlo de una manera. Estaba hablando que tuvo varias ofertas, varias oportunidades. ¿De Brasil dijo, güey? Sí. ¿Puede ser? Claro, para cambiar el fútbol de Arabia. Vení, Jorge, por favor. Es una gran oportunidad para cambiar el fútbol de Arabia. Para dar a conocer. Y que tuvo propuesta de Brasil, de Estados Unidos.
Por lo que escuché. Australia. Sí, Correcto. eso Correcto. lo estaba diciendo con respecto. En la presentación de Sí. Cristiano Ronaldo. La frase más resaltante, hicimos un esfuerzo para tratar de traducir. 13:28. ¿Cómo estamos con la pausa aquí? Que estamos muy atrasados, ¿verdad? Vamos. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated. Con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Insecticidas en aerosol Knockout base acuosa. Elimina instantáneamente a todo tipo de insectos. Knockout sin olor, alto poder residual, no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Knockout en presentaciones, mata todo para cucarachas, mosquitos y todo tipo de insectos. Voladores para moscas, mosquitos y otros insectos voladores. Voladores con citronela. Doble función, elimina y repele insectos voladores. Knockout. Un producto de base. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Mater se escribe con 2 T's. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es Baterías Varta. Usa Baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Bueno, lo de Nacional entonces quedó claro, Johnny. Lo que decía en la conferencia de prensa, principalmente el que tomó la palabra fue Enrique Sánchez. Hoy por hoy es vicepresidente de Nacional. Sí. Y él hablaba y dejó muy clara la negociación Olimpia-Nacional, que Olimpia se ajustó a la cláusula, pagó lo que correspondía, y los derechos federativos pasaron a ser de Olimpia. ¿Qué quiere decir con eso? Que Nacional es el que vende su porcentaje del 50% del pase de Bruera a favor de Olimpia. Claro, porque aquí, Fabio, se podría tomar como que le sacaron el jugador a Nacional. No, Olimpia... había un documento, había una cláusula donde decía hay que pagar este monto y el que paga ese monto se lleva al jugador. Se pone a la hora de firmar el contrato. Pero aquí hay que decir que gracias a algunos sondeos que fueron, me parece, mucho más que sondeos en su momento por Aurora desde el fútbol argentino, hizo que Nacional active la compra de ese 50% en su momento, ¿verdad? Exacto. Porque ya estaba todo para que se vaya a Aurora. Iba a perder a Aurora, pero sin embargo puso la plata Nacional por ese 50%, algo así como 400, casi $500,000, y que ahora lo vende ajustándose a la cláusula. Sí, claro que gana, termina ganando Nacional en esta apuesta a futuro que hizo, obligado quizás por esos movimientos
que hubo desde el fútbol argentino para llevar la Aurora. Entonces dijo Nacional, no, vamos a activar la compra del 50%, que es lo que hizo, compraron y ahora hicieron negocio con él. Más allá de que pierden un jugador importante. Nacional tenía una opción sobre el futbolista. Claro. Apareció en el camino Rosario Central para llevarlo. Su grupo lo iba a colocar. Había otro equipo argentino también que lo quería. En el equipo argentino. Y allí Nacional dijo, no, tenemos esta opción y vamos a hacer uso. Pagó el monto, pasó a ser futbolista de Nacional, si bien era un porcentaje, 50% del pase, y se firma otro contrato, y en ese contrato decía una cláusula de un poco más de $1 millón que uno tenía que pagar para llegar al jugador. Tal cosa hizo Olimpia, ejecutó la cláusula, el futbolista estuvo de acuerdo y a esta altura Bruera ya es delantero del Olimpia. Y con lo que decías también, confirmando lo de Orsusa, con esto hay otro jugador más que sale de Olimpia ante la población de mediocampistas que ya tiene ahora Julio César Cáceres. Estamos hablando de que Orsusa ya firmó por Nacional, va a jugar por Nacional. ¿Se desvincula de Olimpia, Johnny, o no? Se desvincula de Olimpia, exactamente. Fenece su contrato con Olimpia, o en este caso van a llegar a un acuerdo para romper ese contrato. Después seguramente será presentado en Nacional. Primero en la cuenta del Olimpia van a agradecer al jugador, y allí sí Nacional le dará la bienvenida a Orsusa, que hay que decir, Fabio Martín, que no cumplió mucho en Olimpia, tuvo sus oportunidades en su momento. Olimpia, por ejemplo, no podía contar con Richard Ortiz y se tuvo que recurrir a Alejandro Silva para acompañar a Marcos Gómez. En Copa Libertadores, por ejemplo, tuvo que aparecer en algún partido en Santa Fe William Candia para jugar allí con Marcos Gómez. Aparecía como el inmediato suplente de Richard Ortiz y no cumplió. Ese partido con Ameliano, por ejemplo, donde, a propósito de Pablo Ceballos, fue muy criticado por la parcialidad de Ameliano en ese partido que Olimpia gana al equipo de Juan Pablo Mupido. En ese partido él se hizo expulsar. Afortunadamente para Olimpia termina el partido ganando el franjeado, pero Orsusa se había retirado en forma infantil por esa falta y roja directa por parte del árbitro. Y de hecho también hay que decir que dentro de su ideal de juego siempre Nacional pudo tener buenas actuaciones. Sí. Liderando el equipo de la media cancha, su despliegue físico, su visión, porque es un jugador que puede armar también jugadas de peligro. Y en Nacional hizo muy buenos partidos contra los grandes, por ejemplo, y que le valió justamente para poder estar en Olimpia, por ejemplo. Pero, como vos decís, al no tener tantas oportunidades y la falta de continuidad se hace sentir mucho en un jugador como él, de sus características, de despliegue, de correr permanentemente en la cancha. Y bueno, en Olimpia no pudo aportar demasiado, lamentablemente. Yo pensé, Fabio, que lo iba a llevar a Guaraní, porque con Rodrigo López como técnico de Nacional, Orsusa se lució ante Cerro, ante Olimpia. Me acuerdo aquel partido que dirigía Gorosito, en la época de la pandemia, donde Nacional le hizo un partidón al Olimpia, le gana con facilidad, fue un paseo del equipo, y en ese encuentro fue figura Edgar Orsusa. Y ahora que Rodrigo López está en Guaraní, y ese mediocampo que podríamos decir está poblando Rodrigo López, pero de la característica de Orsusa no tiene por ahora. Y yo creo que ante todo esto, porque Orsusa no fue liberado muy temprano, me parece que ya de mano Guaraní había contratado Steven Moreira. El más parecido a Orsusa quizás ahí de entre todos es Pirayú. Es Pirayú Benítez, sí. En despliegue, ¿verdad? Quizá Orsusa tiene un poquito más de técnica. Benítez, pero Benítez también es uno que rompe líneas, que se quilla el ataque, que tiene buen juego aéreo, defiende bien en las pelotas paradas y de esa característica. Después está lo de Stivel, está lo de Dorrego, que es mucho más ofensivo, el que va a venir, el uruguayo. Y me parece que el que se asemeja un poquitito a esa característica es Gil Romero. También, Gil Romero. Para mí, si me preguntás quiénes van a ser los titulares en Guaraní con esta llegada de todos los jugadores, a mí me parece que va a terminar jugando con Gil Romero y con Ríos. Rubén Darío Ríos, sí. Ayer justamente le consultaba si se sentía mejor como 6 o como acompañante del 6. Y decía que le gusta un poco más de mixto. Claro, exactamente. Y sí, escuché las declaraciones de Ríos, que hablaba de este nuevo paso que estaba teniendo, al igual que Popi Muñoz.
muchos no se quisieron referir a lo que había pasado con Guaraní la temporada pasada, porque decía, Muñoz por ejemplo decía, sí, yo no estuve, no quiero hablar de eso, pero hay una nueva situación, sensaciones diferentes para este Guaraní, y ahí hay que ver dónde lo puede colocar a Dorrego, si lo ubica también como un volante más, porque Dorrego es más de ir hacia adelante, una especie de casi creativo, y si va a jugar con un solo punta, si va a jugar con extremos, eso ya lo va a definir Rodrigo López, que en muchos partidos, en muchas ocasiones había jugado con muchos volantes, en la época de Nacional, de Luqueño también. Bajando ofensivos al mediocampo. Claro. Porque con él empezó a jugar en ese puesto Arrúa, por ejemplo. Carlos Arrúa. Arrúa, que era casi un extremo, terminó jugando por el medio. Bueno, vamos a recibirlo a Juanma Figueredo para que nos cuente lo que está pasando en Cerro Porteño, si hay alguna novedad importante que se pueda vislumbrar en el equipo azulgrana que está trabajando y que desistió de la posibilidad de ir a Ciudad del Este, lo va a completar, hablo de la pretemporada, va a completar haciéndolo aquí en Asunción y alrededores. ¿Cómo te va, Juanma? Bienvenido, buenas tardes. Bien, Fabio, ¿cómo estás? Saludos para todos, sí. El Cerro Porteño que ayer retornó también a los trabajos. Arrancó la tercera semana de entrenamiento en Barrio Obrero. Así como lo decís, estaba previsto en principio, se manejaba esa posibilidad de ir al Alto Paraná, a Minaguazú específicamente, en el Complejo Internacional del Este, pero esto no corrió. Finalmente se quedan a realizar la parte más fuerte de la pretemporada en Barrio Obrero. Ayer por la tarde se presentaron todos los futbolistas que están convocados para esta pretemporada. Me parece que una de las mayores novedades pasa a ser lo que surgía como información ayer por la tarde, y son dos ausencias de dos futbolistas surgidos de las inferiores de Cerro Porteño. Uno de ellos es, en realidad ambos ya compartidos en primera división. Uno de ellos es Junior Noguera, que incluso llegó a jugar un superclásico. El extremo volante, creador por izquierda, es zurdo también él, de muy buenas condiciones, no será tenido en cuenta para esta temporada y recibió la autorización para poder salir a préstamo lo que queda de o mejor dicho, para esta temporada 2023. Junior Noguera entonces recibió la comunicación, no será tenido en cuenta por Francisco Arce y tiene la autorización para salir a préstamo. El otro futbolista que también está en las mismas condiciones es el goleador de la categoría reserva. Mucho se habló de él durante la temporada 2022, prácticamente en todos los informes de la categoría reserva en las redes sociales del club aparecía él convirtiendo goles, incluso en algunas ocasiones convirtiendo 3, 4 goles por partido. Estamos hablando de Ángel Fabián González. Hasta aquí suma 2 partidos en primera, uno de ellos aquel partido de la temporada 2021 en plena pandemia, domingo por la mañana ante 12 de octubre, allí él debuta en primera división, y el último fue ante Libertad. La fecha 19 del torneo clausura, cuando Cerro Porteño empata 0-0 contra el Gumarilo, aquel partido donde Jan Fernández falla el penal. Esos son los 2 partidos que jugó en primera división Ángel Fabián González, contando los torneos clausura y apertura, porque también tuvo una participación en Copa Paraguay. Él también recibió la autorización para poder salir a préstamo, no será tenido en cuenta por Francisco Arce para esta temporada 2023. Bueno, qué pocas novedades en Cerro Porteño, Juanma. Sí, hasta aquí realmente están trabajando sin mucha novedad, no se habla, a diferencia de lo que fue la temporada pasada, donde en esta época se estaba hablando de Moreno Martins, la compra del pase de Jan Fernández, perdón, estaba tomando tereré y me atraganté. La compra del pase de Jan Fernández, lo de Robert Pineda Mota, realmente total, hay mucha diferencia entre aquel mercado de pases y el actual, donde solamente Fernando Fernández ha llegado hasta aquí, e incluso ni siquiera se habla de poder renovar en cuanto a los cupos dejados libres por los 2 centrales que dejaron Cerro, William Riveros y Carlos Rolón. La semana pasada informábamos que sí, Cerro Porteño va a buscar un central, pero hasta aquí no hay mayores novedades, y así como están las cosas, si no hay una venta de Alexis Duarte, no traerán otro futbolista para suplir las salidas de Riveros y de Rolón.
Es que es el estado de cosas, el estado de información en el mundo cerro porteño. Gracias, Juanma. Dale, Ariel, cómo no, estamos atentos ante cualquier novedad. Bueno, muchas gracias. Tenemos que cumplir, Quique, ¿no? Falta. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos Kenton Forza 150. Antes cuotas de 355.000 guaraníes, ahora 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total. Motocultores Uscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los motocultores Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. Tower Star Casino Online. Descubrí la forma de jugar y ganar desde la comodidad de tu hogar o tu oficina. Ingresa a www.towerstar.bet. Regístrate y gana automáticamente 100.000 en bono de bienvenida. Para retiros y recargas podés acercarte hasta Candilejas, Sala de Juegos Hotel Guaraní, Bingo Quinta Avenida y Star Plaza. Y además doble gastos de recargas hasta 600.000. No esperes más y regístrate ahora. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera, 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. ¿Sabías que Lácteos La Fortuna lanzó al mercado el único yogur bebible con colágeno? Un producto con valores nutricionales superiores. 5 gramos de colágeno más vitamina C en su presentación botellita de 180 gramos. Sin lactosa, sin azúcares agregados. Con 12 gramos de proteína. Descremado. Participa con nosotros en nuestras redes sociales. @Lácteos Fortuna y conoce todos nuestros productos. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. 46 minutos, ya lo tenemos en línea a Derlis, nuestro compañero. ¿Cómo le fue hoy a Andrea Lafarja en el Dakar de Arabia Saudita? Derlis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Final de la etapa de hoy, que tenía marcado 447 kilómetros hasta lo que fue la bandera cuadros y los enlaces de 221. De hecho, la etapa de hoy era la más larga hasta aquí, disputada en el Dakar 2023 con 668 kilómetros. Y hasta Jail, donde está el Vivac, vamos a tener el dato con relación a los coches que arribaron, ¿no? Hasta el final de lo que ha sido a Jail, o por lo menos hasta el kilómetro 420. No tenemos registrado solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dakar de Arabia Saudita. Nos vamos, señores, con lo que nos decía Pablo Ceballos, que ya habló con una persona importante en la Olimpia, que dependería de la comisión directiva para un eventual retorno al cuadro franqueado. Ya que está habilitado Olimpia para fichar de vuelta, no hay ni un sondeo, así un contacto, alguna pregunta. Hablé con una persona hoy en día muy importante del club. A esta persona le agrada obviamente que esté esa posibilidad. Obviamente como habíamos hablado, pues por la posibilidad de estar bien
físicamente, futbolísticamente, pero bueno, depende de otras personas, así que veremos qué pasa. Claro, dependerá del entrenador, ¿verdad? Si ve con buenos ojos una posibilidad de un regreso. No, dependerá de la directiva más que nada. Más que nada. Pero esa persona con quien vos hablaste es directivo. No. Ah, ¿entonces hablaste con el entrenador ya? Bueno, entonces si era directivo, te dije que no. Te dije que hablé con una persona muy importante y bueno, dependerá de la directiva de si se da esa posibilidad o no. Veremos qué pasa, no sabría decirte. Pablo, ¿con Julio Cáceres llegaste a jugar? ¿Fueron compañeros? Sí, fuimos de hecho campeones en el 2011. Sí, le decía acá, Johnny, estamos hablando fuera del micrófono de eso. Bueno, así es que hay buena relación. Compartimos la selección, compartimos ahí en Olimpia, un excelente profesional, me pone muy contento también por los logros que obtuvo en este tiempo dentro del club, a pesar de todas las presiones que tuvo también en su momento, porque Olimpia y los clubes grandes te exigen bastante. Él siguió sus primeros pasos, vamos a decir, como entrenador, desde el momento que le tocó asumir y lo hizo de una manera muy buena. Terminó el año siendo campeón, así que bueno, felicitarle a él obviamente. Sé lo que es, o sé lo que fue como jugador, como profesional. La verdad me saco el sombrero en ese sentido. Como entrenador me dieron muy buenas referencias también de él. Aparte uno conoce a la persona por sobre todas las cosas. Cómo trabaja no sabría decirte. Por lo visto lo hace muy bien, por eso consiguió lo que consiguió, pero bueno, desearle éxito también para él, a todos los colegas más que nada, porque ser futbolista la verdad que es bastante sacrificado, estar dentro del fútbol es muy sacrificado y bueno, uno obviamente sabe la batalla que lleva todos los días. Pablo, ¿cómo te parece João Félix, No, pues el movimiento y todo el porte físico. Pero con el pelo largo me tuve que cortar un poquito para quitarme unos años, porque si no... Pero ¿cómo está el movimiento así, ese movimiento desde atrás cuando le toma la cámara de Pablo Ceballos? ¿Viste el físico? Es increíble. Sí. Pues en algunos movimientos y con el pelo largo, sí. He visto que te cargaron los muchachos en el Twitter, creo que fue con eso. Algunos me tiran ahí de que me asemeja un poquito, pero bueno, no, es un jugador que está en un gran nivel, un jugador top también que bueno, sigue demostrando sus cualidades, tiene la presión obviamente de que está Cristiano Ronaldo todavía en un momento muy bueno, digo yo, porque el hecho de que tuvo 6 meses no tan buenos como de por ahí nos venía acostumbrando, creo que quizás también por la falta de continuidad que tuvo dentro de Manchester, sí, obviamente marcando una época muy importante como jugador, como profesional, y bueno, no será fácil seguro para él tenerlo enfrente a Cristiano, por ahí por eso no puede resaltar mucho en cuanto a juego, en cuanto a estilo, en cuanto a exigencia también que obviamente puede tener como jugador. Pablo, para cerrar tu futuro, ¿vos cuándo ya resolverías? Y ojalá que esta semana, habría que ser esta semana, todos empezaron la pretemporada, entonces me gustaría obviamente arrancar también, empezar, estar bien físicamente, futbolísticamente y bueno, seguir obviamente disfrutando del fútbol y especialmente aquí en nuestro país. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Preocupante aumento de casos de ahogados. El mes de diciembre cerró con 15 ahogados y la primera semana de enero aún no llega a la mitad, pero los números de casos de muertes por ahogamiento van en aumento. El reporte diario que entrega la Policía Nacional señala que el lunes 2 de enero se registraron 4 nuevos casos de muertes por ahogamiento. Lo que pasa en el